No discutas. Discutir es absurdo. Nos gusta mucho ser los más listos del café. Yo soy el que más sabe, yo soy el que más, y no permito que la otra persona se me imponga, porque nosotros somos así que nadie. Por ejemplo, el cuñado que siempre quiere llevar la razón. ¿Para qué? Para luego ir a casa diciendo, sí, bueno, he conseguido cabrearle. ¿Y qué? ¿Y él a ti? ¿Qué genera eso finalmente? Una discusión que he perdido tiempo y puede incluso que una relación o una amistad. ¿Qué crees que es lo que falla cuando discutimos con nuestra pareja? Nunca intentes cambiar a alguien. No nos enfoquemos en el problema, sino en la solución. Es que ha pasado esto, y esto ha pasado por esto, no por esto otro, no, pero acuérdate tú. Y cuando empezamos con los acuérdate tú, se acabó. Lo que sí puedo hacer es expresártelo. Si me centro en la solución, el problema desaparece. Entiendo perfectamente lo que me acabas de comentar, pero tú imagínate... Acabo de decir la palabra maldita. Hay dos palabras que son tremendamente negativas, el pero y el es que. El pero anula todo lo anterior. Te quiero, pero como amigo. No me quieras tanto entonces. Y el es que es una justificación. ¿Qué hace? Centrarme en el problema. Ni peros ni es que. ¿Es lo mismo ser que parecer? La realidad que yo tengo comprobada es que la gente que tiende a crecer más es la gente que... Si piensas que la comunicación es solo para personas de negocio, siento decirte que no es así. La comunicación es una de las herramientas más poderosas de nuestra vida cotidiana. Para aprender más sobre ello, hoy tenemos a Juan Vizuete, experto en comunicación y oratoria, que nos va a dar una serie de consejos para que podamos aplicar en nuestro día a día. Pero antes que nada, te invito a que te unas a nuestra comunidad de Zen Vibes para que puedas llevar una vida mucho más saludable, más equilibrada y más alineada con tus valores personales. Para ello, lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal y a la newsletter para que puedas conseguir hacer esos cambios que tanto necesitas en tu vida. Y ahora sí, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un episodio súper especial. Tenemos con nosotros a Juan Vizuete. Él es experto en comunicación y oratoria. Y además tenemos una pequeña historia que voy a dejaros con la intriga, pero ya os contamos ahora en un ratito. Bienvenido, ¿qué tal, Juan? Un placer, y es sorprendente el por qué estoy yo aquí y el cómo he llegado yo aquí. Lo contaremos ahora dentro de un rato. Es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, voy a ir muy al grano, si te parece a ti bien. Te voy a preguntar por qué es tan importante la comunicación en nuestro día a día, Juan. Piensa que la comunicación es el puente entre lo que yo quiero conseguir y lo que yo finalmente consigo. Es así de sencillo. O sea, si tú quieres algo, la única manera de conseguirlo es a través de la comunicación. Me explico. Tú quieres que alguien venga a este podcast, tienes que comunicar. Quieres que la gente vea tu podcast, tienes que comunicar. Quieres que compren tu producto, quieres que quieran tus servicios, todo eso es comunicación. Pero no solamente ahí, es que un médico, para que un paciente reticente se tome la medicación, le tiene que convencer, porque si no, no se la va a tomar. Un arquitecto tiene que comunicar con su equipo mientras se construye un edificio. O sea, la comunicación es la base para conseguir los objetivos que yo tengo en mi mente. Totalmente de acuerdo. Yo te quería preguntar ahora, que me acaba de surgir, ¿crees que para comunicar tienes que tener empatía? Sin duda, es la base. Es que uno de los mayores errores de la comunicación es hablar para uno mismo, sin empatía. ¿Cuánta gente hay que son auténticos monologuistas? Yo hablo para mí, yo hablo conmigo y me da igual hasta la comunicación no verbal de la gente incómoda que se quiere ya marchar y nos ve. No, y siguen hablando. La clave de la comunicación es conectar con la otra persona y se conecta a través de la empatía. Entonces también creo que cuando comunicas tienes que darle también a la otra persona lo que necesita, ¿no? Tienes que conectar con sus necesidades. Eso es lo importante. La comunicación piensa que es generar conexiones con las personas que yo tengo delante, con la audiencia. Ojo, audiencia puede ser una persona, ahora mismo tú eres mi audiencia, o pueden ser 100.000 que pueden ser los que nos estén viendo en su casa. O sea, conexión con la gente que tienes delante. ¿Cómo se generan esas conexiones? A través de la empatía, a través de darle valor, darle importancia a la persona que tienes delante. Y aquí hay una historia fantástica que lo resume muy bien en un libro Robert Greene, que es la historia de Benjamin Disraeli, un primer ministro británico de hace muchísimo tiempo, que él era un experto seductor de la comunicación y tenía una técnica buenísima, que era darle valor a las personas que tenían delante. Él tenía un contrapartida política, ¿no? Digamos, su némesis, que era Gladstone. Gladstone era como del otro partido, Gladstone era de los liberales, Disraeli era de los conservadores, y él, lo que pasó una noche es que una mujer había cenado con los dos de manera separada, y le preguntaron sobre ellos, y dijo: con Gladstone, cuando yo estuve cenando con él, sentí que era
la persona más inteligente que yo había conocido nunca. Cuando cené con Benjamín Disraeli, sentí que yo era la mujer más importante del planeta. Sentí que yo era la más inteligente. Esa es la clave. Uno era elevarse a sí mismo, que es una estrategia comunicativa, y la otra era elevarte a ti, darte a ti valor. Ojo, no es adular, no es engatusar, es darte el valor que tú mereces y que tú necesitas. Esa es la comunicación efectiva. Esto me hace que pensar, porque realmente, no sé si ahora, yo creo que a día de hoy no, pero antiguamente no hacen tanto, creo que se estilaba mucho el hecho de generar como autoridad, ¿no? Esa imagen, ¿no? Posiblemente de Dalston, el que estás comentando, que generaba como esa sensación de autoridad, de decir, ostras, qué inteligente es esta persona, ¿no? ¿Cómo me impone, ¿no? Esta persona. Y ahora se está un poco ya más observando que estamos más en conexión, en empatía, en intentar esa cercanía, ¿no? A la hora de comunicar, tanto si es por trabajo como si es a nivel personal, ¿no? ¿Estás de acuerdo en esto? Es que la clave ahora que nos tenemos que preguntar, porque la reflexión que has hecho es fantástica, además muy acertada, de cómo ha ido cambiando la visión de la autoridad, ¿cómo comunicamos nosotros autoridad? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y la autoridad se comunica a través de 3 niveles básicos. Lo primero, el mensaje. Tú tienes que tener un mensaje claro, un mensaje conciso, un mensaje que sea entendible para todo el mundo, un mensaje que sea perfecto en ese sentido. Segundo, la imagen. La imagen comunica muchísimo. ¿Comunicaría yo lo mismo si viniera en camiseta y en chándal? ¿Los conocimientos serían los mismos? Por supuesto, y en absoluto tengo a la gente que vaya en chándal por la vida, faltaría más, pero la imagen que tú das es diferente si tú vas en traje que si tú vas en un chándal o en camiseta. Ojo, luego puedes adaptar un poquito esa imagen. Aquí no sé si se ve, pero yo los calcetines siempre los llevo así como un poco. Ahora llevo al tío Gilito, o sea, siempre tengo algún toque así diferente, gracioso, pero la clave es que tu imagen proyecte esa seguridad y esa autoridad. Y el tono de voz es muy importante. El ritmo, la velocidad, la tonalidad de mi voz, porque claro, si yo tengo una tonalidad aquí arriba, elevada, aguda, fíjate que genero un estrés en ti, que ojo, si lo quiero generar muy bien, pero si lo mantengo, ¿qué ocurre? Que acabo cansándote. Y por el contrario, si yo tengo una voz muy baja, constante, ¿qué es lo que pasa? Sí, qué señor, pero ¿qué ocurre al final? Que te acabas durmiendo. Entonces la clave es que tu voz genere también esa seguridad, esa autoridad, haciendo cambios, haciendo pausas. Entonces, la autoridad se genera con un mensaje claro y directo, con un tono de voz que sea también acoplado a ese mensaje, un tono de voz con fuerza, un tono de voz con seguridad, sin gritar, pero sin susurrar, sin agudos, pero tampoco sin graves excesivos, y finalmente una imagen que proyecte la imagen que tú quieres dar, que esa es la clave. No hay comunicación buena o mala, hay comunicación efectiva o no. Entonces, tu imagen será efectiva si proyecta lo que tú tienes en mente que quieres proyectar. Interesante, Juan. ¿Y cuáles crees que son los errores más comunes que cometemos a la hora de comunicarnos? El primero ya lo hemos comentado, que es la falta de empatía, la falta de conexión, el hablar para mí y por mí. Grandísimo error de comunicación. La clave en esto es que cuando yo hable, busque lo que tú necesitas, busque lo que tú quieres. Por ejemplo, tú me estás haciendo preguntas de comunicación, quieres saber sobre comunicación y entiendo que la gente que nos está viendo pues también quiere saber sobre eso. Por lo tanto, yo tengo que darte esos elementos que tú buscas, porque si yo te podría hablar aquí de mi vida y de mis cosas, pues la gente desconecta, que es lo que pasa muchas veces. Entonces, no, céntrate en lo que la gente busca de ti, quiere de ti. Y por supuesto, si lo tienes, ofréceselo. Además, ahí está el negocio, quiero decir, y ahí es donde se cobra. Luego, el mensaje. Esto tiene mucho que ver también con lo que hablábamos de la autoridad. Los mensajes tienen que ser sencillos, tienen que ser directos. ¿Cuántas veces veo mensajes tremendamente complicados, complejos, para decir una cosa que puedes resumir en una frase? Y esto lo tenemos todos al día en política. Yo que doy consultoría en comunicación política, yo elimino las palabras complicadas. ¿Por qué el político cuando le ponen el micrófono se pone el pose política? Estamos encantados de haber reformulado la trazado de la avenida. Hemos reformado la calle.
Ya está. Pues es que no hace falta hacer tanta cosa. La gente que entiende lo primero ya están viendo First Dates y ya están viendo La Isla de las Tentaciones. Entonces, dales una comunicación sencilla. Esto se aplica al nivel de los negocios también. Sobre todo, muy importante, si tú quieres tener una buena comunicación, habla con imágenes. Está demostrado científicamente, además el estudio lo tengo, hay un estudio científico que dice las palabras que más se recuerdan son aquellas que generan imágenes mentales. Y esto lo hizo fantásticamente bien Steve Jobs. Steve Jobs tiene una conferencia que sale y empieza a hablar de el futuro, de lo que viene a continuación, de las investigaciones de Apple, y está durante una conferencia hablando de todo esto. Y entonces hay un momento de la charla que dice, por cierto, ¿sabéis para qué sirve el bolsillo pequeño de los vaqueros? Y se saca el primer iPod mini y dice, para llevar más de 1000 canciones encima. Claro, eso es una imagen mental brutal, es que eso se queda en la mente. Entonces tienes que buscar generar imágenes mentales en tu audiencia. Lo que se genera con imagen se retiene. Y por supuesto, otro gran error de comunicación, no tener una buena oratoria. O sea, no tener un buen tono de voz, no tener un buen ritmo, no tener una buena pronunciación, no saber utilizar las pausas, porque esto es una gran pregunta. ¿Para qué crees que sirven las pausas? Te estoy examinando. Bueno, yo creo que las pausas también te producen un poco de calma, ¿no? O sea, estás como tú, ¿no? Sirven para generar calma en la audiencia, y efectivamente. También reorganizar un poco lo que acaba de decir de información, ¿no? Mentalmente yo me puedo reorganizar, pero además la pausa sirve para darle importancia a lo que viene después. Lo acabo de hacer ahora. Podría haber dicho, las pausas sirven para dar importancia a lo que viene después. Y he dicho, para dar importancia a lo que viene después. Muy bien. Claro, y de golpe pones un centro de atención. ¿Por qué? Porque el silencio genera estrés. Por eso la gente utiliza muletillas. Las muletillas son para rellenar silencios, que ahora si quieres hablaremos de las muletillas. Entonces, cuando yo utilizo una pausa, lo que viene a continuación de la pausa, la gente lo entiende más. Cuando tú vayas a dar tu mensaje importante, haz una pequeña pausa antes de darlo. Me encanta. Me ha parecido muy interesante el tema de la imagen, por ejemplo, cuando pones el ejemplo. Es cierto, yo cuando he ido a algún taller o algún curso y también con imágenes en la pared, ¿no? Que te ponen el mejor ejemplo, yo me acuerdo que fui a uno, el mejor ejemplo para conseguir un barco. Todo el mundo, ¿un barco? Yo no quiero, o sea, ¿cómo voy a conseguir ahora un barco, no? Y luego ya ponía un ejemplo de cómo, creo que era de Victoria's Secret, cómo había conseguido ganar tantos euros, ¿no? Pero yo me quedé con la imagen del barco y luego pensé enseguida que me venía un barco, me recordaba eso, ¿no? O sea, como que al final las imágenes son muy importantes. Y otra cosa que has dicho también que me interesa mucho es el tema del lenguaje que utilices, porque sí que es cierto que cuando tú escuchas a los políticos, por ejemplo, o a algún científico utilizar con esos términos tan complejos, lo que te genera es frustración también, ¿no? Un poco de, ostras, es que esta persona es muy inteligente y muy lista y yo soy tonta, no lo estoy entendiendo, ¿no? Además, es que estás rompiendo la esencia de la comunicación. ¿Cuál es la base de la comunicación? La propia palabra de la comunicación tiene dentro la palabra común. Común es entre ambos. Entonces tenemos que tener un acuerdo entre ambos y para llegar a un acuerdo, ¿qué necesito? Entendimiento. Si no te entienden, no te escuchan. Y si no te escuchan es imposible convencer. Es así de sencillo. Yo todos los años doy en la UMH, en la Universidad Miguel Hernández, doy alguna conferencia a los doctorados. O sea, a la gente que está haciendo un doctorado y que va a presentarlo. Y la primera conferencia que di, pues se quedaron locos cuando les dije, tenéis que resumirme vuestro doctorado en un titular. Eso es imposible, Juan, no puede ser. Claro, porque ellos tienen tanto estudio, tanto conocimiento, a resumirlo yo. Me da igual, el ejercicio es ese. Y entonces ya hubo alguno que lo logró y hubo uno que fue fantástico. Había uno que estaba estudiando el tema del glaucoma y de cuando nos quedábamos ciegos. En fin, cómo revertir un poco eso y conseguir que haya algo de luminosidad en la entrada de la retina. No te puedo decir más porque no entiendo de óptica. Y entonces estuvo pensando y me dijo, ya lo tengo. Mi doctorado sirve para que los ciegos puedan ver por lo menos luz. ¡Ya está! Eso la gente lo entiende. Eso la gente lo comprende. Luego ya pasarás a la explicación más complicada y más compleja y poco a poco. Pero tienes que partir de lo básico. Yo siempre lo digo, la comunicación es como construir una casa. Ladrillo a ladrillo.
Cada ladrillo es un concepto. Los conceptos complejos no son más que la unión de conceptos simples. Entonces empieza a explicar los conceptos simples y tendrás un concepto complejo final. Pero si tú intentas darme el complejo concepto desde el principio, me bloqueo. No lo voy a entender y por lo tanto no lo voy a comprar, no voy a invertir, no voy a asistir, no voy a hacer nada. Bueno, que hay personas que se cohíben mucho a la hora de comunicar porque tienen mucho miedo al qué dirán. ¿Qué consejo le darías a estas personas? Eso es el famoso miedo escénico, comúnmente conocido como glosofobia. Ese sería como el término científico del miedo escénico, ¿no? Bien, valentía. Es importante ser valientes a la hora de comunicar. Me encantaría decirte que existe una pastilla milagrosa que te la tomas y te curas. No existe. Y si existe, seguro que es ilegal para quitarse el miedo escénico. No. Lo que necesitas es poco a poco ampliar tu zona de confort. Y para ello necesitas ser valiente. Ojo, no empieces la casa por el tejado. No empieces queriendo presentar delante de 100.000 personas, ni siquiera de 100. Utiliza una pequeña reunión con amigos para presentar algo, hazlo en una pequeña reunión de trabajo, empieza a dar pequeños pasos que poco a poco te acercan a finalmente ese objetivo de poder hacer grandes presentaciones y charlas. Pero es tremendamente importante la valentía. Y aquí lo voy a contar. Yo estoy aquí en este podcast por la valentía. Porque me comentaste en un podcast anterior en el que estuve, hubo un comentario tuyo y yo, ni corto ni perezoso, tuve la valentía, la osadía de escribirte y decir, oye, me encanta tu podcast, me gustaría asistir alguna vez. Yo estoy aquí porque tomé la valentía de ello, si no seguramente no estaría. Porque sorprendentemente no nos conocíamos, porque digo sorprendentemente, porque los dos somos de Benidorm, estamos aquí en Benidorm, tú conoces a mi madre, yo conozco a tu familia, es que cuando de golpe nos conectamos como Bizuete y tú Duarte, pero si tú, mi familia y la tuya de toda la vida. No, es que fue increíble. Mi primo, y de golpe coincidió todo. Pero todo ¿por qué vino? Porque yo tuve la valentía de escribir tu mensaje y decirte, tienes un podcast genial, me encantaría asistir en él si crees que encajo. La vida es eso. La vida es tomar decisiones valientes. Nunca sabes lo que te espera detrás de una decisión valiente. Está claro que si no la tomas, no hay consecuencias, ni positivas ni negativas, pero no hay nada. Valentía ante todo, especialmente en la comunicación. Me ha encantado la historia nuestra historia, no sé, a mí me encanta. Es nuestra historia. Es nuestra historia. Es nuestra historia. Sí que es verdad que cuando me escribiste yo te tenía como posible persona para venir al podcast, porque de hecho había escuchado tu podcast, de hecho había comentado, efectivamente. Y cuando me dijiste yo, ay, claro que sí, o sea, me encanta tal la idea. Ah, vale, pues ¿de dónde sois? ¿De Madrid? No, somos de Benidorm. Ah, yo también. Me estoy yendo a cenar al Duomo, creo que me dijiste, sí, ¿no? Estoy aquí en un restaurante de aquí de Benidorm. Y yo, pero ¿tú qué colegio ibas? Al mismo que el mío, ¿eh? Y cuando ya empezamos a atar cabos, hola, tú eres el hijo de Marta. El hijo de Marta, un saludo mamá. Saludo Marta, que ha sido, que he sido profesora de ella y todo. Y aparte que es la tía de Juan Jesús, que es amigo mío de toda la vida. Sí, yo estaba en tu casa, increíble. O sea, era como todo conexiones, que era ¿cómo no había estado yo aquí antes y cómo no nos habíamos conocido tú y yo antes? Y el caso es que no te recordaba, o sea, no te había puesto la cara, pero porque yo te recordaba de pequeño. Eras pequeño cuando yo había ido a tu casa, entonces bueno. Qué forma tan sutil de llamarme mayor, ¿eh? No, pues eres más joven que yo, o sea que... Bueno, continuamos con el podcast. ¿Cómo hacemos cuando hablamos y no se nos toma en serio? Es una cuestión de autoridad, es lo que hablábamos al principio. ¿A mí por qué no me toman en serio? ¿Porque mi mensaje no es importante? ¿O porque la forma en la que yo digo mi mensaje le resta importancia al mensaje? Es así de sencillo. Si mi mensaje no te importa, ¿para qué vas a escucharme? ¿Para qué va a estar la gente viendo esta hora y pico que tenemos de podcast? Porque el mensaje que les estamos dando es importante, es útil, les va a ayudar a crecer en la vida. Entonces, un mensaje, para que sea bueno, tiene que cumplir con 3 requisitos fundamentales. 3. Enseñar, tiene que darte alguna herramienta nueva. Tiene que emocionarte, tiene que tener algún punto motivacional, emocional, y tiene que ser, por supuesto, entretenido. Si es aburrido, ya te digo yo que desconectan. Y tú dirás, oye, qué interesante, Juan, esto que cuentas. Esto no es mío, esto es de Aristóteles. Docere, movere, delectare.
Esto viene ya de la retórica clásica, que simplemente hoy en día lo ponemos con idiomas nuevos y ya está, pero es así, es un mensaje bueno enseña, un mensaje bueno emociona, motiva y un mensaje bueno es entretenido, agradable. Docere, movere, que es conmover, y delectare, deleitar. Esa es la clave de una buena comunicación. Entonces tú busca que tu mensaje siempre tenga eso. Si cumples con esos 3 requisitos, lo tienes hecho. Es más, creo que lo estamos logrando en este podcast. Estoy enseñando técnicas de comunicación, herramientas, lo hacemos con un toque entretenido, con un toque sencillo, contamos anécdotas y además yo te doy motivación para cumplirlas y para ponerlas en práctica. ¿Por qué? Porque con eso vas a conseguir un mejor sueldo, con eso vas a conseguir ascender en tu trabajo, con eso vas a conseguir que inviertan en ti o en tu empresa. Esa es la clave. Entonces, docere, movere, delectare. Ahí lo tienes. Y luego, en tema de la motivación, te quería preguntar, porque es lo mismo emocionar que a lo mejor tocar la emoción, los famosos pains. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y luego también, y luego ya, pues obviamente que sea dinámico, entretenido. Yo es que hay varias escuelas ahora dentro del mundo de la comunicación. Yo soy de la escuela de comunicación en positivo. A mí no me gusta hablar de puntos de dolor, a mí no me gusta hablar de pecados, a mí, el que lo haga fantástico, pero a mí me gusta hablar desde el punto de vista de una comunicación en positivo siempre, porque tengo demostrado que se consigue mucho más. Entonces, en vez de hablar de dolores, de puntos de dolor, yo hablo de puntos de crecimiento. A mí me gusta hablarlo así, porque el punto de dolor es algo que tú quieres evitar. Y entonces yo te vendo algo para evitarte un dolor. Bien, pero yo no quiero venderte algo para evitarte un dolor. Yo quiero venderte algo para crear en ti una creación, un crecimiento. Esa es la clave. Entonces, cuando tú trabajas conmigo, yo no solo quiero quitarte el miedo escénico, que sería un punto de dolor. Yo quiero que tengas placer cuando hables en público. Que esto te guste, que esto te llene, que digas, quiero que me inviten a otra charla y a otra conferencia. Esa es mi forma de trabajar y mi forma de ser. Y eso es lo que yo creo que realmente convence y comunica. No tanto los puntos de dolor como se habla hoy en día, a nivel marketiano es muy útil, el marketing se centra mucho en esos puntos de dolor hoy en día, pero a mí me gusta más hablar de esos aspectos o puntos de crecimiento. Si tú encuentras de tu interlocutor, de la persona que tienes delante, cuál es su punto de crecimiento y se lo das, si tú puedes dárselo, ahí tienes una herramienta de convencer brutal. Yo he querido especificar porque muchas veces nos podemos confundir, ¿no? Y justamente había escuchado esto que habías hablado de los pains y de que no estabas muy a favor de ese camino, ¿no? Hacia la comunicación. Y tienes mucha razón. Mira, yo voy a poner un pequeño ejemplo muy rápido. Yo hubo una temporada que trabajaba en una firma de ropa interior muy famosa, ¿no? Y era una firma de lujo. Y mi jefa siempre me decía algo que me parecía muy curioso, ¿no? Éramos como 2 dependientes solamente en esa tienda. Y ella... La otra compañera vendía a personas con mucho poder adquisitivo. Y yo, como no estaba acostumbrada a eso, lo que hacía era como ser muy transparente y mejor me venía la clienta y me acuerdo que hubo un caso específico que viene y se prueba una ropa interior ahí de seda, o sea, maravillosa, el top 10 de la tienda. Y me acuerdo que me dijo cómo me queda y la verdad es que no le quedaba bien. Y dije yo, pues mira, a mí, no sé, creo que te hace bolsa aquí, tal, no sé qué, pero te voy a dar otros conjuntos que son parecidos que creo que te va a gustar más. Acabó llevándose la chica 5 conjuntos. Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que he conseguido ahí? Primero, que compre 5 prendas de una marca de lujo, que eso es un dinero. Y segundo, que la chica quedase contenta porque he sido honesta con ella, ¿no? Entonces ahí no te centras tanto en voy al grano y venga, que me compre lo más caro, sino vas un poco hacia esa necesidad que ella tenía de querer comprarse un conjunto bonito, pero que le quede bien, ¿no? Y esa honestidad, ¿no? Ese acercamiento, ¿no? Hacia la persona. Va un poco por ahí, por el estilo, ¿no? De la comunicación, quiero. La honestidad en comunicación es fundamental. Porque si tú no eres honesto a la hora de comunicar, lo que vas a generar en la otra persona es una mentira. En el momento que descubran que tú mientes, tu credibilidad, que es una de las bases de la comunicación, desaparece. Y si no te creen, nunca van a volver a escucharte. Esto pasa mucho en política, pero también pasa mucho en empresas. Cuando la credibilidad de una empresa, de un político, de una persona cae por completo, desaparece ya del sector de la comunicación y del sector en el que se esté trabajando. ¿Por qué? Porque la credibilidad es la base fundamental de todo. Hay 3 bases de comunicación, 3 grandes pilares. La credibilidad es uno, la emoción es otro y la razón,
La argumentación es el tercero. De nuevo, esto no es de Juan Bizuete, esto es de Aristóteles, el ethos, el pathos y el logos de Aristóteles. Así es, esto está inventado todo ya. Si es que lo que pasa es que ahora lo decimos en inglés para cobrar más. Claro, porque queda mucho mejor decir soy un expertise in storytelling que decir soy un experto cuentacuentos. Sí. No queda igual. Se cobra mucho más diciendo my expertise is storytelling. Queda mucho mejor, efectivamente. Pero al final es eso. Es más, tú lo que acabas de hacer ahora mismo es una técnica de storytelling. Y además la has cumplido perfecto. Fíjate, presentación de personaje. Yo trabajaba antes en una tienda de ropa interior de lujo. Presentación de personaje. Surgimiento de un problema. Una clienta viene, se prueba algo que no le está bien. ¿Cómo se lo digo yo? Resolución de problema. Le digo con honestidad que eso no le queda bien y sin embargo le propongo cosas que le pueden quedar bien. Crecimiento final. Se llevó 5 prendas de lujo solo por lo que yo había hecho previamente, que era la honestidad. Lo que acabas de hacer, resumidamente, es el camino del héroe del mundo del storytelling. Gracias. Qué bien. Acabo de enseñar una técnica de storytelling aplicando el storytelling. Muy guay. No, yo había puesto este ejemplo porque en el fondo otra persona hubiese dicho, le queda un poco regular, pero como vale mucho dinero esto, le voy a añadir una bata, por ejemplo, y se va a llevar algo más. Pero no estás dando una solución a la cliente que seguramente también está pensando que le queda fatal el conjunto. Además, perdona que te interrumpa ahí justo porque el tío de Rafa Nadal, el anterior entrenador que tenía Rafa Nadal, ahora ya se ha retirado. Rafa, te echaremos de menos siempre en las canchas de tenis. Pero el anterior entrenador que tenía, que era su tío, un día cuando se va a enfrentar por primera vez contra Federer, esto hay un vídeo buenísimo que habla, y le empieza a decir, bueno Rafa, Federer saca mejor que tú, Federer tiene mejor derecha que tú, tiene mejor revés, tiene también mejor volea que tú, y Rafa le dice, para, que me vas a desmotivar. Mira, esto es muy sencillo, yo te puedo engañar aquí y ahora, pero en la pista no te van a engañar. En la pista te van a ganar. Entonces, vamos a ver los puntos que tienes aquí de mejora y a ver cómo los podemos enfocar. Eso exactamente es lo que hiciste tú. Porque tú le podías haber dicho, te queda fantástico, genial, maravilloso. ¡Oh! Vete a casa con eso. Y se va a casa, se lo prueba y a lo mejor en casa se mira y dice, si esto me queda fatal, pero ¿cómo me han vendido esto? Pero ¿cómo narices alguien me ha dicho y no se ha fijado y mira y esto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que nunca más va a volver a tu tienda. Has conseguido una venta. Genial, has perdido 10. La honestidad hace que puedo perder una venta, pero a la larga gano 10. Esa es la clave de la credibilidad. A veces hay que arriesgarse a perder una venta para conseguir 10. Credibilidad ante todo. ¿Y cómo podemos hacer para caerle bien a todo el mundo? ¿Hay algún truco? El truco es no caerle bien a todo el mundo. Esa es la clave. El gran problema de la comunicación hoy en día es que intentamos caerle bien a todo el mundo. Estos son los trucos para caerle bien a todo el mundo. Con esto te llevarás bien con todos. Si tú le caes bien a todo el mundo, significa que no estás diciendo nada. Que no estás comunicando nada en serio. Porque en el momento en el que tú tengas una comunicación efectiva, con valores, con tus ideales, va a haber gente que no coincida con ello. Yo entiendo que haya gente en este podcast que nos esté mirando y que diga, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Juan en storytelling o en comunicación, o por ejemplo que te decía, oye, a mí me gusta más lo de los puntos de dolor que los de los puntos de crecimiento. Eso es bueno. Es que eso genera vida, eso genera debate, eso genera alegría. Entonces, no queramos caer bien a todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es dar el máximo de nosotros. Ser nuestra mejor versión, intentar explotarnos a nosotros mismos al máximo, tener una buena comunicación, una claridad en nuestros mensajes, en nuestros valores y nuestros ideales, pero intentar caer bien a todo el mundo sería, y perdón la expresión, prostituir mis valores para que encajen en todo lo de los demás. Y al final, ¿sabes qué pasa? Que ni acabarás cayendo bien a todo el mundo, ni te acabarás respetando a ti mismo. Vamos, conclusión, hay que mojarse. Efectivamente, es que es así. Es que en el momento en el que tú quieras caerle bien a todo el mundo, ya estás dejando de ser tú mismo. Oye, yo puedo dar mi mejor versión y yo puedo, no digamos, insultar, por supuesto, faltar al respeto. Hay una serie de cosas básicas que podemos comentar, pero que hay que cumplir. Pero entiende que no todo el mundo va a quererte. Yo cuando doy una charla ante 100, 200, 600 personas que he llegado a dar,
Yo entiendo que hay un porcentaje más o menos alto que no va a coincidir o que no le va a gustar o que no va a estar de acuerdo con lo que diga. Pero yo he basado todo lo que yo digo en conocimientos científicos, en estudios, en experiencias reales conmigo y con mis clientes. Yo, digamos que estoy enfocando de manera correcta o como yo creo que es correcta un mensaje y estoy intentando darte la mejor versión de mí. Si a ti eso no te gusta, no es mi problema. Mi problema es lo que depende de mí. Mi imagen, mi comunicación, mi tono de voz, mis valores, eso depende de mí. La percepción tuya no depende de mí. Eso se lo digo a todas las personas que tienen miedo escénico. La percepción de las demás personas no depende de ti. De ti depende la imagen que tú proyectas. De ti depende lo que tú digas, lo que tú expreses, la forma en la que lo hagas. Pero lo que las personas al final quieran rebuscar y pensar de ti es que no te tiene que afectar, porque tú ya has dado tu mejor versión. Pero, por ejemplo, en mi caso, que estoy presentando el podcast, ¿debería tener una posición más neutral, más cauta? ¿O puedo también, por ser un podcast, exponer mis ideas libremente? Siempre con respeto, pero libremente. Es que son estilos comunicativos, no hay un estilo bueno y un estilo malo. Esto es una cosa que yo le digo a todos los clientes que tengo. En cuanto un cliente entra a trabajar conmigo, yo le digo, yo no voy nunca a cambiar tu estilo. Nunca. Porque tú tienes un estilo muy propio y muy único. Es que Juan Bizuete solo hay uno. Es que Noelia Duarte solo hay una. Y cada persona que nos esté escuchando, solo hay una persona como ella en el mundo, que es ella misma. Con su historia, con sus características, con sus valores. Eso solamente ha ocurrido una vez en toda la historia de la humanidad. Entonces, tu estilo es único y propio. Y tienes que aprender a explotarlo. Ahora, hay que mejorar dentro del estilo. Esa es la clave. En mi estilo yo mejoro. En mi forma de comunicar yo mejoro. Pero yo una persona que es seria, no le quiero tener una comunicación divertida y alegre porque no es su estilo. Ahora, ¿desde la seriedad se puede convencer? Sí. ¿Desde la seriedad se puede proyectar seguridad y cercanía? Sí. Igual que desde la alegría. Igual que desde la tristeza. Igual que desde el enfado. O sea, hay gente, Donald Trump, que comunica desde el enfado. ¿Es un mal comunicador Donald Trump? Es presidente de los Estados Unidos por cómo comunica. Por segunda vez. Ojo, luego podrás estar de acuerdo o no, lo que decíamos. Podrás estar de acuerdo o no con sus políticas, y ahí yo no entro, y podemos estar de acuerdo o no con lo que él logra y consigue, muy bien. Pero que su comunicación es efectiva, eso es intachable, eso es intratable. Su comunicación es efectiva porque consigue el objetivo. Luego podemos hablar políticamente, pero eso con una cervecita y con cámaras apagadas. Me gusta más hablar de política. Yo de política tiendo no a hablar. Me gusta reservarme eso para mí. ¿Y cómo podemos causar una buena primera impresión, por ejemplo, en una primera cita? El efecto halo. Es lo que se conoce científicamente como el efecto halo. Estos son sesgos cognitivos. Para explicártelo rápidamente, un sesgo cognitivo es un atajo cerebral. Tu cerebro procesa la información que tiene de una manera rápida para ahorrar tiempo y energía. ¿Qué pasa? Que en ese ahorro de información, en ese ahorro de ese proceso de la información, ocurren fallos, ocurren atajos mentales con fallos. Por ejemplo, ¿por qué ocurre en todos los juicios, y te puedes poner cualquier juicio penal, que todos los acusados acaban yendo perfectos a la sala? Bien vestidos, bien arreglados. ¿Por qué? Por el efecto halo. Porque al final a mí una persona que tiene una imagen negativa ya de entrada me genera una imagen negativa interna, me genera unas características negativas. El efecto halo funciona de la siguiente manera. La imagen que yo percibo de una persona la asocio a sus características. Si la imagen que a mí me entra por primera vez de una persona es negativa, las características que asocio son negativas. Porque yo, Noelia, tú y yo nos conocíamos, pero sin conocernos, yo no tenía una imagen de ti hasta que te vi por primera vez. Entonces, en esos momentos que yo te veo, ahí es donde yo empiezo a rellenar los espacios en blanco. Entonces, si yo te veo arreglada, bien vestida, bien peinada, con una sonrisa, la sonrisa comunica mucho, todo eso me hace a mí rellenar mis espacios en blanco que yo tengo. Claro, si yo te viera en lo contrario, ¿cómo rellenaría esos espacios en blanco? Pensaría, es mala profesional, seguro que es mala persona, etcétera, etcétera. Y esto es donde se ve que es espectacular. En los juicios de los grandes criminales estadounidenses, que muchos de ellos son guapísimos.
y la gente comenta en redes sociales, no será tan malo. No puede ser que él haya hecho eso. ¿Por qué? Porque la imagen que tú tienes de él es positiva y es la única información que tienes. Tú no conoces el caso en profundidad, tú no has sido una de las personas asesinadas o maltratadas. Entonces la imagen es fundamental por eso. Lógicamente lo que yo recomiendo es a una imagen positiva, dale un trasfondo también positivo, que no se quede solo en fachada, que eso pasa muchas veces. Pero tú en muy poco tiempo ya eres capaz de ver las características de una persona. Es más, demostrado científicamente, ¿sabes cuánto tarda el ojo humano en analizar a una persona y darle alguna característica? ¿Cuánto tiempo dirías? Pocos segundos, no sé. 0,1 segundos. En menos de un segundo está demostrado una imagen que dura 1 o 2 milésimas de segundo. Ya soy capaz, décimas de segundo, perdón, ya soy capaz de darle alguna característica a esa persona. Eso es normal porque el ser humano, como animal que somos en nuestra profundidad, en poco tiempo tenemos que evaluar si lo que está delante nuestro es una amenaza o no. Lo que pasa es que como hoy en día amenazas ya como tal hay muy pocas, lo hemos pasado al plano social. Entonces en poco tiempo sé si es una persona de la que me puedo fiar o no, si es una persona con la que puedo conectar o no, y de esa manera trabajo. Entonces, si yo quiero dar una primera buena impresión, cumple con el efecto halo en positivo. Ves puntual, bien arreglado, huele bien, el olor también es muy importante, el olor comunica. Hay muy buenos expertos del sector de olfativos que son geniales. Cumple con todo eso y la primera imagen será positiva. Ahora bien, acompáñalo después con todo lo demás en positivo, que no sea solo la imagen. Es que estoy pensando porque quiero decirte dos cosas importantes. En primer lugar, entonces, porque ahora se estila mucho el no juicio, no juzgues, tienes que conocer primero. Eso te iba a preguntar. Eso es imposible. ¿Es posible? Nah, ¿qué va? Eso queda muy bien de no juzgamos, Pachamama, todos en verde. No. Es imposible. Es que el cerebro del ser humano funciona así. Es que es verdad. Nos ponemos hay que intentar no juzgar a las personas por cómo ven y por cómo visten. Entonces, ¿cómo sé si es un asesino o no? O sea, si un tío viene con un cuchillo corriendo hacia mí, no le voy a juzgar. ¡Claro que sí, sal corriendo! Es que es así de sencillo. Entonces, eso llevado al sector de la comunicación es exactamente lo mismo. Mi cerebro en poco tiempo tiene que analizar la credibilidad, las intenciones positivas o no que le doy a la persona que tiene delante mía. Entonces, si yo veo una persona que tiene un aseo, un arreglo personal, que se mueve bien, que sonríe, de entrada le voy a dar una credibilidad. Ojo, de entrada. Luego lo veremos si eso se corresponde con la realidad o no. Pero tienes mucho ganado si consigues generar ese impacto inicial positivo. Como decía Oscar Wilde, no existe una segunda oportunidad para una primera impresión. Ahora hablaremos de la sonrisa, pero quería puntualizar también otra cosita en esto que estamos hablando. Y es, por ejemplo, que tienes mucha razón cuando hablas sobre la imagen de los juicios en criminales. Por ejemplo, hace algunos años cuando estuvo el asesino de la katana, no sé si te acordarás, sí, Elche, si no me equivoco. Rubito, así, que las chicas le escribían cartas a la cárcel enamoradas de él. Señores, habían matado a sus padres y a su hermana, ¿no? Muy fuerte, y se creó como unas fans escribiéndole cartas a él. Jeffrey Dahmer. Y Daniel Sancho ahora, día de hoy también. Efectivamente. Que hace poco leí un comentario que dije, es que tienen razón, o sea, vale, todavía estaban en juicio, ¿no? Todavía había que mirar a ver qué había pasado exactamente, pero igualmente parecía como que la víctima era él. Había matado a una persona, la había descuartizado. A una persona. Entonces, claro, no sé realmente qué pasaría en esa discusión, si es que la hubo, si fue intencionado, desconozco lo que fuese. Pero no dejaba de haber matado a una persona y descuartizado y haberla depositado en diferentes zonas de Tailandia. Señores, o sea, entonces, claro, es simplemente porque le ves con esa carita de inocente, tan guapo, ¿no? Tan tal, y digo, es impresionante el efecto que produce una imagen, increíble, impresionante, ¿no? Es que tengo que decir algo que puede sonar un poco rompedor y a más de uno le puede molestar. La belleza convence. La belleza convence, la belleza conecta. No solamente la belleza, sino el atractivo, porque al final belleza depende de tus facciones naturales, ¿no? Si tienes la espiral de Fibonacci y las proporciones áureas en tu cara, vale, eso no depende de ti, salvo que tengas un buen cirujano, eso no depende de ti.
¿Qué depende de ti? El atractivo. Tú puedes ser guapo o guapa en base al constructo social, pero el atractivo sí depende de ti. Yo puedo ir arreglado, yo puedo ir afeitado, bien afeitado, yo puedo ir aseado, yo puedo leer bien, yo puedo sonreír, yo puedo dejarte hablar. Todo eso son elementos positivos que generan esa confianza y esa credibilidad. Entonces, ponle mucha atención a tu imagen, porque habla mucho más de ti de lo que tú crees. La imagen tuya habla cuando tú estás callado. Por eso es tan importante cuidar nuestra imagen, porque habla hasta cuando nosotros no hablamos. Qué interesante y qué miedo me da a la vez, también te lo digo. Es que no me da miedo. Sí, pero no tiene que dar miedo, es. No, O sea, ya. me refiero a que yo no Hablando de estos temas, sobre todo. Entiendo la expresión, pero no tiene que dar miedo. Es que es así. Esto es como, no, es que a mí me gustaría que no hubieran sesgos cognitivos. Ya, pero es que el cerebro funciona así. Lo siento mucho. Tu cerebro va a buscar atajos para ahorrar tiempo y energía y calorías. Entonces, por lo tanto, va a buscar esos atajos cognitivos y por eso vas a caer en la maldición del conocimiento, en el sesgo de confirmación o en el efecto halo. Entonces, oye, si yo conozco esto, utilízalo a tu favor, no lo pongas en tu contra. Siempre para convencer, no para manipular. Ojo, que eso es importante. Pero desde un punto de vista positivo, utilízalo a tu favor. Hay que tener en cuenta el efecto halo. Me ha quedado, Así es, vamos. con H. Con H. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El de cómo hacer amigos e influir en personas, de Dale Carnegie, que dice habla de esto precisamente que estamos diciendo ahora. La sonrisa es un gran poder de la comunicación. ¿Qué opinas sobre esto? La sonrisa es la base de la conexión. Es fundamental. Lógicamente adaptada al contexto. Es muy importante. Acuérdate que antes he dicho el ethos, pathos, logos, que era credibilidad, emoción y razón. Dentro de eso siempre hay un elemento más, que es el que engloba todo lo anterior, que es lo que los griegos llamaban el kairos, que es la oportunidad, el contexto, traducido. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que poner siempre toda mi comunicación, la tengo que adaptar a un contexto. ¿Tú le hablas igual a tus padres que a tus hijos? No. ¿Le hablas igual a tu marido que a tus amigos o a tus amigas? No. ¿Por qué? Porque lógicamente cada contexto tiene unas reglas y unas formas de comunicar. Tienes que entender ese contexto. Entonces, la sonrisa, lo bueno que tiene es que prácticamente en todos los contextos funciona. Si yo quiero rebajar un poco la tensión, sonrío con calma y vamos a arreglarlo. Si yo quiero generar más alegría, sonrío. Si yo quiero a una persona generarle alguna emoción positiva, sonrío. O sea, la sonrisa, salvo en velatorios, por supuesto, en el resto de casos está más que recomendada. Además, la sonrisa tiene un efecto doble, porque la sonrisa no solo sirve para conectar contigo, sino que también me relaja, y esto está demostrado científicamente. Cuando yo sonrío, los niveles de adrenalina y de cortisol de mi cerebro se reducen. Entonces yo siempre lo digo, cuando tú quieres controlar tu miedo escénico, una de las primeras cosas que tienes que hacer en el escenario es salir sonriendo. Porque tu cerebro dice, ¿puedo sonreír? Bien, si puedo sonreír no hay un peligro. Y si no hay un peligro, rebajo los niveles de adrenalina y de cortisol. Controlo el miedo escénico a través de la sonrisa. Yo creo que también produce muchísima tranquilidad, ¿no? Es como cuando alguien sonríe o te está comunicando algo a través de una sonrisa, es como, vale, todo está bien, ¿no? O sea, me siento como en paz, en calma. Esto es un lugar seguro, ¿no? De ese acercamiento. Piensa que esto tiene que ver con lo que hablábamos de la supervivencia de antes. El cerebro humano, nosotros nos guiamos mucho por la comunicación no verbal. Hay en España grandísimos, en el mundo, hay en España grandísimos comunicadores en cuanto a comunicación no verbal. Ahí tienes a Jordi Reche, ahí tienes a Soy Criminólogo, ahí tienes a Ciencias del Comportamiento, a Teresa Baró. Te los recomiendo que los invites a todos al podcast porque son buenísimos. Con algunos me llevo muy bien además. Prácticamente los conocemos todos en este sector. Y ellos lo dicen clarísimamente. Al final, tu cuerpo está entrenado a leer el cuerpo de la otra persona. Mis ojos están entrenados a leer cuando haces algún gesto, cuando haces algún movimiento. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando éramos orangutancillos, lo que hacíamos era mirar el comportamiento verbal del otro orangutancillo. Es así. Entonces, si de golpe veías que uno de la manada se empezaba a poner alterado, ostras, hay algo, está pasando algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ves a alguien nervioso? ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué es lo primero que haces? En Tú alerta. también. Claro, no, cuando alguien hace ¡cuidado, cuidado! No haces, a ver, sí, mira, una serpiente. No, saltar por los aires primero, a lo mejor no hay nada. Y es que se ha equivocado. Pero su comunicación no verbal se refleja en ti. Eso son lo que se llaman las neuronas espejo.
Las neuronas espejo es precisamente eso, que yo lo que hago es conectar con la emoción que tú transmites. ¿Y la emoción cómo se transmite? Con el cuerpo. Hay muchas discusiones, sobre todo de pareja, que se producen por falta de comunicación. ¿Qué crees que es lo que falla cuando discutimos con nuestra pareja, por ejemplo? Para mí es el tipo de canal. Fíjate, las grandes discusiones de pareja, dentro de lo que yo entiendo, quiero decir, prefiero que esto lo trate un psicólogo o un terapeuta de parejas, pero dentro del espectro de comunicación hay varios niveles de amor, varios lenguajes del amor. Está el que es afectivo en el sentido de decirte cosas bonitas, el sentido de regalos, tiempos de calidad, creo que hay 5 o 6 si no me equivoco. Bien, es que a lo mejor yo te estoy hablando en un lenguaje del amor y tú en otro. Y ahí vienen las discusiones y los problemas. No es que no me quieres. No, es que te estoy demostrando mi amor a través de mi lenguaje. Porque el mío es de darte regalos y el tuyo es tiempo de calidad. Entonces yo te doy regalos y espero regalos a cambio. ¿Y tú qué me estás dando? Tiempo de calidad. Yo eso no lo puedo valorar. ¿Por qué? Porque no he caído que tu lenguaje del amor es ese. Entonces, lo primero que yo te recomendaría es léete algún libro sobre los lenguajes del amor que son muy, muy interesantes y analiza cuál es tu nivel de lenguaje del amor y cuál es el de tu pareja. Y verás cómo ahí hay muchísimas formas de cambiar esas discusiones. Hay muchas discusiones que son más malos entendidos que discusiones reales. ¿Y es por falta de qué? De hablar en el mismo canal. Esto me parece muy interesante porque yo creo que hay personas que son más introvertidas o que les cuesta más exponer sus sentimientos, ¿no?, hacia su pareja, y no significa que no las quiera, y efectivamente lo hacen a lo mejor a través de regalos o a través de algún mensajito o a través, ¿no?, de notitas que te dejan por la mañana, ¿no?, y tener esos detalles. Y a lo mejor la otra persona reclama el hecho de no, dime más te quiero, o abrázame más, o no sé, dame más mimos, y la otra persona es incapaz de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí se produce una confrontación, ¿no? Porque la otra persona, o sea, como que se llevan muy bien, pero estás intentando cambiar que a tu pareja, para que tú cubra tus necesidades realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos que gestionar esto? Bueno, ya o sea, vamos aquí a ponernos en plan. Claro, no, hombre, Juan Bizuete, profesor del amor. Pero me refiero a nivel comunicativo, ¿no? O sea, tendríamos que respetar a la otra persona que sea así de introvertida y que realmente te exprese su amor de esa forma, o tienes que intentar cambiarle, ¿no? Es que es difícil, ¿no?, a la hora de comunicarte. De nuevo, fíjate, sinceridad ante todo. Esto que lo trate alguien que sea experto terapeuta en temas de parejas, porque tampoco quiero yo hablar de algo que no es mi sector. Lo que yo sé en cuanto a comunicación y lo que yo sé en este sector. Nunca intentes cambiar a alguien. Es un error. Es lo que hablábamos al principio de los estilos. Si yo intento cambiar tu estilo, voy a generar algo artificial, algo que no funciona, es algo que no genera conexiones. No, la naturalidad es lo que convence. Punto número 1. Y punto número 2, lo que sí puedo hacer es expresártelo. Oye, mira, esto es lo que a mí me pasa, esto es como yo me siento, me gustaría ver cómo podemos solucionarlo y llegar a un acuerdo. Eso es muy importante. Cuando nosotros tengamos alguna discusión, no nos enfoquemos en el problema, sino en la solución. Que eso es un gran problema que veo muchas veces. Cuando yo voy a discutir con alguien de cualquier tema, amigo, pareja, jefe, lo que sea, me centro en el problema. Es que ha pasado esto, y esto ha pasado por esto, no por esto otro, no, pero acuérdate tú. Y cuando empezamos con los acuérdate tú, se acabó. Levanto mi barrera de bloqueo, levanto mi defensa antiaérea y ahí no entra nada. Claro, y ya se ha roto la comunicación. El problema ha sido este. ¿Cómo lo solucionamos? El cerebro ya está pensando no en el problema ni en la solución. Oye, pues podríamos hacer esto. Esto me gusta, pero quizá podríamos también explorar esta otra vía. Oye, está muy bien. ¿Y si además entre esas dos conseguimos? Ya estoy hablando de lo que yo quiero, que es de la solución. El problema está ahí. El problema se genera y bueno, habrá que arreglarlo. Si yo me centro en el problema sigue existiendo. Si me centro en la solución, el problema desaparece, porque lo soluciono. Pero como digo, de nuevo, a nivel de pareja, vamos, prefiero que hable alguien y me veré ese podcast entero de comunicación de parejas. No, bueno, para cuando tenga pareja. Obviamente te lo preguntaba a nivel comunicativo, ¿no? Porque siempre tendemos a intentar que la otra persona nos comunique, nos diga, nos haga.
¿no? Y al final dices, oye, que es que cada ser humano es diferente, ¿no? Así Entonces, efectivamente, a lo mejor la intención es llegar a acuerdos, ¿no? O ciertas negociaciones dentro de la pareja, pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para expertos en relaciones en el amor. Y yo encantado, así cuando me toque a mí ver ese podcast y diga, mira, ya sé qué tengo que hacer. ¿Es mejor quizá el dar la razón, aunque no sea sincera, antes que a lo mejor llegar a una discusión? Yo a la hora de discutir siempre me hago una pregunta que deberías hacerse tú y todo el mundo. ¿Me afecta? ¿Me afecta lo que está diciendo esa persona? No. ¿Para qué voy a perder mi tiempo discutiendo contigo? Es que es una tontería. ¿Me afecta lo que tú estás diciendo a mí personalmente? ¿Es algo que me toca en mis intereses, en mis necesidades, en mi patrimonio, en mi forma de entender el mundo? ¿Me afecta realmente a mí? No. ¿Para qué voy a discutir? Mira, esto no solamente lo dice Carnegie, lo dice Schopenhauer en un libro maquiavélico como él solo, que es El arte de tener razón, de Arthur Schopenhauer. Es un libro cortito, pero muy maquiavélico. Y en El arte de tener razón lo dice, no discutas. Discutir es absurdo, porque discutir, lo primero es que nunca se suele llegar a un punto intermedio y nunca se suele convencer a la otra persona. Y si no, que la audiencia ponga en los comentarios cuántas veces le ha pasado lo siguiente. Está discutiendo con alguien, una discusión acalorada, no, yo, tú, no sé qué, y de golpe uno de los dos dice, mira, ¿sabes qué? Tienes razón, me has convencido de todo, yo estaba tremendamente equivocado y tú tienes la razón en todo. Y que lo diga con sinceridad. Nunca pasa. Eso nunca pasa. En una discusión, cuando más acalorada, más me enroco en mi posición, más me bloqueo y no permito que la otra persona se me imponga. Y al final, hasta incluso cuando internamente sé que ya no tengo razón, sigo defendiéndola. ¿Por qué? Porque nosotros somos así, que nadie. Y porque a mí nadie me va a mover de mi postura. ¿Qué genera eso finalmente? Una discusión que he perdido tiempo, esfuerzo y puede incluso que una relación o una amistad. Entonces yo no pierdo el tiempo discutiendo cuando es algo que no me afecta. Cuando sí me afecta, yo discuto con personas que tengan, como mínimo, sobre ese tema el mismo nivel de conocimiento que yo. Como mínimo. ¿Por qué? Porque yo para discutir con alguien que tiene menos conocimientos del tema que yo, no discuto. Oye, perdona, lee más, entiende más del tema y llegarás a las mismas conclusiones que yo. Y ojo, si tienes mis mismos conocimientos, ahí podemos discutir. Por ejemplo, el tema de los puntos de dolor. Si aquí se sentara alguien que defiende los puntos de dolor que hemos hablado antes, estaría encantado de discutir con esa persona. Y cuando hay alguien que tiene muchos más conocimientos que yo de un tema, no se me ocurre discutir con esa persona. Se me ocurre escuchar y preguntar para aprender. Pero es que nos gusta mucho ser los más listos del café. Nos encanta en España, especialmente en España, bueno, los que hablamos en español, porque Hispanoamérica también, yo que conozco mucho Hispanoamérica, les mando un abrazo enorme porque tengo mucho cariño a todo lo que es América Latina. Pero nos encanta ser el más listo del café, yo soy el que más sabe, yo soy el que más, y yo no discuto, no pierdas tu tiempo discutiendo. Entonces por eso Dale Carnegie en el libro lo señala muy bien, no pierdas el tiempo, vas a generar una controversia absurda. Recondúcelo hacia donde tú quieres, llévate el tema donde tú quieres hablar, pero no pierdas el tiempo en discusiones. Sí, yo creo que al final te puedes evitar mucha energía negativa hacia ti, porque luego realmente dices, vale, si no me está afectando, me he metido yo ahora mismo en un embolado que realmente ni me va ni me viene, me da un poco igual y al final ya has perdido una mañana entera valiosa para estar bien cuando ya has estado mal. Y sobre todo, muy importante, que la discusión sea para alcanzar una nueva verdad. Esa es la clave, que la discusión sea para sacar algo en claro, no para imponer mi forma de entenderlo. Esto, por ejemplo, si lo trasladamos a comunicación política, en los debates políticos, aunque hay una discusión, realmente entre ellos saben que no se van a convencer. A quien quieren convencer es a la audiencia. Por eso se enfocan en mandar mensajes no a convencerte a ti, sino a la audiencia. Y eso se traslada directamente a la mayoría de las discusiones que tenemos. No, al final no queremos convencer a otra persona, sino ya reafirmarnos y que alguien nos diga, sí, Juan, eres el más grande y tú sabes más que nadie. No es verdad. En comunicación yo sigo aprendiendo todos los días. Entonces, cuando tengo a alguien que sabe más que yo, me callo y escucho. Alguien de mi nivel de comunicación, de entendimiento de comunicación, puedo tener un debate interesante para ver su punto de vista y ponerme en jaque a mí, para ver dónde me estoy equivocando o dónde se está equivocando la otra persona, y a uno inferior de comunicación no discuto con él. Ya crecerá, aprenderá y llegará a las conclusiones a las que he llegado yo. Si quiere aprender, yo le enseño.
Ahora discutir conmigo no, porque yo no discuto con uno que sabe más que yo. Y ahora te voy a hacer una pregunta que tengo especial interés en tu respuesta. A verás. ¿Para relaciones saludables se deben de mantener conversaciones incómodas? ¿Por qué tiene que ser incómoda? Claro, es que fíjate, me has hecho una técnica que se llama la técnica del framing. La técnica del framing es la técnica del encuadre. Y tú me has dicho, hay que mantener conversaciones incómodas. ¿Por qué tiene que ser incómoda? Tú ya me has metido ese encuadre. Yo quiero salir de ese encuadre. Esto se aplica a todo. Cuidado con los framings porque todos los días nos colocan framings. Framing es encuadre o enmarcado, lo digo en inglés para cobrar más, pero framing es encuadre o enmarcado. Y la clave, como digo, es eso. Rompe el framing cuando te lo imponen. En este caso tú me has, entre comillas, impuesto el framing y yo lo he roto. Para mí lo que hay que tener es comunicación. La situación es incómoda según cómo enfoque yo una comunicación. Por ejemplo, una persona es desordenada y la otra no. Podríamos decir que puede ser una conversación incómoda el que la persona ordenada le pida a la otra, pero es incómoda por cómo la enfoques. Porque tú lo puedes enfocar desde un punto de vista positivo y de solución de problemas. Oye, mira, tenemos aquí una situación, no digo la palabra problema porque estoy utilizando ya la técnica del framing, acuérdate, no pienses en un elefante, que es lo primero que piensas, en el elefante. Si digo, tenemos un problema, ya está, el elefante del problema. Entonces, no, evitamos palabras que generen eso. Oye, mira, tenemos aquí que arreglar esto. Yo soy una persona ordenada, para mí el orden es muy importante. ¿Qué podemos hacer para que la casa esté más ordenada a partir de ahora? ¿Qué acciones crees tú que podríamos hacer? Ay, pues no sé, pues yo no la veo desordenada. Entiendo perfectamente técnica del reflejo y redirección. Entiendo perfectamente que tú no la veas desordenada porque tenemos una forma diferente de ver las cosas. Aún así, imagínate que a mí me gustaría tenerla un poco más ordenada. ¿Qué podríamos hacer para ordenarla? Reflejo. Entiendo lo que tú piensas y sientes y te redirecciono a donde yo quiero llegar, que esa es la solución. La mayoría de las discusiones se acabarían si utilizáramos esa técnica. Reflejo, redirección. Reflejo tus sentimientos, los entiendo, los acepto y te redirecciono a donde te quiero llevar. Y ahí es donde podemos comunicar y ahí es donde yo establezco mi comunicación. Entiendo perfectamente lo que me acabas de comentar. ¿Reflejo? Ya, redireccióname, adelante. A mí es difícil hacérmelo. Entiendo lo que me acabas de comentar, pero tú imagínate... Acabas de decir la palabra maldita. El pero. El pero anula todo. Aquí todo el rato. El pero anula todo lo anterior. El pero es que, el pero es una de las... Hay dos palabras... Lo voy a utilizar. Hay dos palabras que son tremendamente negativas y esto no lo digo solo yo, lo dice Mario Alonso Puig. En este caso no es Aristóteles, lo dice Mario Alonso Puig. Hay dos palabras tremendamente negativas que hay que tender a eliminar de nuestro vocabulario. El pero y el es que. Pero y es que. Pero. El pero anula todo lo anterior. Te quiero, pero como amigo. Me quieras tanto entonces. Efectivamente. Y el es que es una justificación. El es que esto está así, es que esto me ha pasado, el es que, ¿qué hace? Centrarme en el problema, no en la solución. Entonces, ni peros ni esques. Ahora, adelante, intenta hacerlo ahora. Pues voy a estudiar cómo lo digo. Entiendo lo que me estás comentando, pero... Ay, y por tanto... Me cuesta. Y por ello... Y por ello te querría proponer otra alternativa, otra pregunta. Cuando le comunicas a tu madre que no quieres ir a cenar y quieres empezar a marcar límites, ¿no? Yo me refiero cuando comento lo de las relaciones saludables, conversaciones incómodas, por estas razones, ¿no? Yo ya quiero comenzar a marcar límites, quiero empezar a decir nos, quiero a no ir a las cenas familiares o a no ir a eventos que no me apetecen o no sé, cualquier cosa, ¿no? Que sea algo que pueda perjudicar, entre comillas, a gente que quiero realmente, ¿no? Entonces ahí, cuando comienzas a marcar límites, es cuando se empieza a producir una conversación, por ello lo de incómoda, ¿no? Pero al final considero, por lo menos yo pienso, que cuando las mantienes, esa persona es capaz de entenderte, es capaz de saber en qué momento estás tú y lo que necesitas tú, y por tanto se llega a un entendimiento, ¿no? Entonces la relación se produce... ¿Has hecho tú la pregunta y la respuesta? ¿Lo tienes ahí? Si es que está ahí, lo acabas de decir. Pero no deja de ser una conversación incómoda, ¿no? Es una conversación importante.
Cambia el framing. Y voy a intentar... Claro, cambia el framing. No es una conversación incómoda, porque si yo te digo, mamá, voy a tener una conversación incómoda contigo, o cariño, tenemos que tener una conversación incómoda, claro, a mí ya me pones como gato con la piel erizada. Digo, espera, ¿qué me viene encima? Bueno, pero si digo, oye, tengo una cosa importante que contarte. Claro, importante puede ser positivo, puede ser... Me tienes más en la expectativa. Es que me estás ya encaminando en la conversación de manera negativa solamente por enunciar como conversación incómoda. Pero no hace falta enunciarlo. Bueno, efectivamente, por eso lo digo. Oye, cariño, tenemos que hablar de una cosa importante. Y si encima lo digo con una sonrisa, cariño, tenemos que hablar de una cosa importante. De verdad, mira, a ver cómo podemos solucionar esto, a ver qué se te ocurre a ti. Y ya le pongo su cerebro a trabajar. Claro, pero si llego y te digo, exactamente voy a dar el mismo mensaje. Cariño, tengo una conversación incómoda que tratar contigo y la verdad es que es un problema grave. ¿Cómo tengo a la otra persona delante mía? Ay, ay, ay. Ay, la que me viene encima. Claro, entonces depende de cómo yo lo enfoque, la recepción de mi mensaje es diferente. Pues es que es estrategia de comunicación, es que es así de sencillo. Estoy riendo porque me está viniendo a la mente alguna técnica que no sé dónde la vi, lo de tengo algo muy grave que decirte, que no, que simplemente claro. Es que no voy a cenar. Claro, sí, eso entonces como va. Generación de expectativa. Eso es una generación de expectativa, pero bueno, eso es muy arriesgado, porque te sale bien una vez. En la segunda te dicen, a mí no me la cuelas. Eso es un poquito manipulación, pero sí. El otro día no sé qué me dijo, tengo que mandar el mensaje de ha muerto, ¿quién fue? Me dijo, vamos a un entierro. Un cumpleaños de una amiga mía que va a cumplir los 40, que ha mandado el mensaje a sus amigos diciendo nos vamos de entierro. Y todo el mundo en plan de, ¿cómo que nos vamos de entierro? Sí, entierro en los 30 y pico, ¿no? La década bien, de los 30. Bien. Y claro, todo el mundo en plan... Y dice, joder, pues oye, moló un montón con las reacciones que tuvieron. Claro, pero eso es un juego... Claro, eso es un... Más que una comunicación efectiva y tal. ¿Es efectiva? Por supuesto. Oye, todos van a ir a la fiesta. Pero claro, eso lo puedes hacer una vez, como digo. Si lo haces todos los años, ya es como, vale, ya te creen. Tu cumpleaños se va a llamar el cumpleaños del entierro y ya se te ha puesto el San Benito. Hay una frase de Groucho Marx que dice, más vale callar y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Con Groucho Marx estoy de acuerdo con prácticamente todas sus películas. Me encantan todas y me encanta todo lo que dice. Es como el sentido común. Es lo que estábamos diciendo antes. Si yo desconozco algo sobre un tema, no discuto, pregunto. Es más, y lo digo siempre, ¿quién domina una conversación? No es el que más habla, ni siquiera es el que más calla, es el que más pregunta. Tú una conversación, si quieres realmente sacarle partido y sacar información, ya sea de la otra persona, del producto, del servicio, de lo que sea, pregunta. ¿Quién está dominando realmente la conversación? Tú. Yo soy el que más habla. Llevaremos un porcentaje como de posesión de balón. Llevaremos un porcentaje de 85-15 o 90-10 de tiempo de conversación. Pero ¿de qué estoy hablando siempre? De lo que tú me quieres preguntar. De la pregunta que tú me impones. Entonces, eso es comunicación efectiva. Tú estás preguntando, yo estoy hablando, tú estás dominando la conversación y yo estoy dando información. Entonces, eso es importante. La clave no es tanto callarse, como dice Groucho Marx, sino preguntar. Preguntar en base a lo que yo necesito saber de ti para luego hablar contigo, convencerte, llegar a un acuerdo, lo que sea. Pero es importante, esto en el mundo de las ventas, los grandes vendedores lo primero que hacen es preguntarte. Porque si yo llego y te digo, mira, toma, este es mi producto, aquí lo tienes, que a lo mejor no sabes si me hace falta tu producto, ¿no? No sabes si quieres o no ese producto. Ahora si yo te empiezo a preguntar, ¿te hace falta esto? Sí. ¿Crees que podría? Sí. Este es el producto que encaja perfectamente contigo. Esto es interesante porque yo cuando hablo, por ejemplo, muchas veces con gente, sobre todo con la que acabo de conocer, que es un amigo en común del grupo, lo que sea, ¿no? Y yo a lo mejor empiezo a preguntar, lo primero que dicen es, ya le está saliendo la vena del podcast. Fíjate que sorprende, ¿no? Uh-huh. Sorprende a la gente cuando tú a lo mejor te interesas, eres periodista y en qué trabajas, en periódicos o qué estás haciendo actualmente, dónde vives, ¿no? Y te interesas. Claro, yo soy mucho de preguntar y muchas veces me dicen, mira, ya te sale la vena de entrevistadora, ya te sale... No, es que simplemente me interesa, ¿no? Acaba de venir, pues hacerle sentir cómodo, ¿no? Porque al final pues es alguien
externo al grupo, ¿no? Es como, no sé, como que me sale innato, no por el hecho de que trabaje en esto, porque yo siempre he sido así, creo. Pero sorprende a la gente un montón, ¿no? Es que vivimos en una sociedad que nos miramos tanto el ombligo que ahora sorprende el que se interesa por la otra persona. Eso es una lástima. Pero vivimos en una sociedad que somos nosotros, nos creemos tan importantes, tan relevantes, tan absolutos, que el momento en el que tú empiezas a preguntar a la otra persona e interesarte, es como, wow, alguien diferente. Y ahí está la clave. Porque cuando yo pregunto, te doy primero valor a ti, a tus conocimientos, recibo información muy valiosa para mí y además, ¿qué estoy haciendo? Generar conexiones. Porque estamos volviendo a esa primera pregunta que me hiciste. Genero conexiones para después convencerte, para después llegar a un acuerdo, para después seducirte, para lo que sea. Pero me estás dando la información. Domina la conversación el que pregunta. Y fíjate que es curioso que la persona que recibe esas preguntas normalmente hasta le gusta, se siente cómoda, ¿no? Normalmente, claro. Depende. Si eres una ametralladora y estás haciendo un montón de preguntas, pues a lo mejor se siente... Exacto. En modo periodista tampoco. Sí, me estás invadiendo mi intimidad. Así es. Pero sí que es cierto que como que son más la gente de alrededor, ¿no? Que va haciendo esos comentarios que dices, no sé, yo siempre he sido así, a lo mejor me dedico a esto, pero antes no. Y siempre he sido, ¿no? Hay una pregunta que te quería hacer, que creo que ya hemos hecho pinceladas de esto, pero es importante. ¿Crees que en los momentos de que estás nerviosa, enfadado, es bueno comunicar? ¿Cuál dirías que es el mejor momento del día para mantener una conversación que quieres realmente comunicar algo importante? El mejor momento del día para comunicar, sorprendentemente, siempre es después de haber comido algo. ¿Después de haber comido algo? ¿No te entra la modorra? Hombre, sí, si has comido mucho, sí. O sea, después del cocido, no. Pero, sorprendentemente, cuando el ser humano come, lo que hace es cumplir una de las necesidades básicas, que es la alimentación. Y por lo tanto, los niveles de estrés que podemos tener se reducen muchísimo. Adrenalina, cortisol se reduce después de comer. Entonces, los buenos momentos para llegar a una conversación, a un acuerdo, siempre es después de comer algo. En muchos sitios de negociación, en muchos sitios donde hay mediación, siempre hay unos dulcecitos, unos pastelitos, unos caramelos, algo que lo que haga sea quitarme el hambre y el que me genera ese estrés. Es más, y te pongo un ejemplo, fíjate tú a partir de ahora cuando vas conduciendo, que terminas de trabajar y vas hacia casa a comer. Es cuando más estresado estás. Cuando más cabreado estás. Es cuando una persona se te cruzas en intermitente y dices, si tuviera un tanque lo pasaba por encima. ¿Por qué? Porque tienes esos niveles de estrés, porque tienes una de las necesidades básicas que define Maslow sin cumplir. Ahora, cuando yo he comido algo y estoy mucho más relajado, ahí puedo de manera más sencilla llegar a acuerdos y llegar a entendimientos. Entonces, si quieres, por ejemplo, tener una negociación con alguien, en la sobremesa, a las 10 de la mañana, después del desayuno, después del almuerzo, no lo tengas a las 12:30 1, que falta una hora para comer, no lo tengas a las 9 de la noche, que falta una hora para cenar. No, porque ahí los niveles de estrés están más altos, están más elevados. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad básica por cumplir todavía. Y mi cuerpo está ya pensando en eso. No conscientemente, no mentalmente iba a decir, no conscientemente. Pero sí, digamos, de manera interna, mi cuerpo está alerta para eso. Tienes toda la razón. Yo cuando no como, o sea, cuando tengo hambre, me pongo de una mala leche que sí. Mira, Alejandro. Hay mucho meme en internet sobre eso. Hay mucho meme de esta persona antes de comer. Después de comer. Es súper contento con sus patatas fritas. Soy feliz. Cuando como, soy feliz. No sé. Creo que es de lo que más me gusta hacer en mi vida. Es normal. Tu cuerpo segrega las sustancias contrarias a la adrenalina del cortisol, endorfinas, tal, no sé qué. Eso ya a los cerebrales les permito ahí hablar. Pero lo que generas es esa reducción de los niveles de estrés. Todos alguna vez hemos tenido conversaciones en las que alguien ha dado su opinión de forma categórica. Esto es así y punto. Por ejemplo, el cuñado que siempre quiere llevar la razón. ¿Cómo gestionamos estas situaciones? Como mucho puedes decir, bueno, yo no tengo esa forma de verlo, pero me parece interesante el cómo lo expones tú. Y encima le doy valor. Y ya está.
¿Para qué vas a perder tu tiempo? De nuevo, el tiempo es valiosísimo. El tiempo es oro, es lo único que no podemos comprar de ninguna manera es el tiempo. Yo soy un admirador del tiempo, me leo libros sobre cómo funciona el tiempo, además cómo le afecta hasta la velocidad y la gravedad, me encanta el tema del tiempo. Christopher Nolan en sus películas lo machaca mucho también el tema del tiempo. Y claro, al final piénsalo, ¿vas a perder tu tiempo en discutir con alguien que va a chuparte la energía, quitarte la alegría? ¿Para qué? Para luego ir a casa diciendo, sí, bueno, he conseguido cabrearle. ¿Y qué? ¿Y él a ti? Y os vais los dos enfadados. No discutas si no te afecta. Es así de sencillo, porque no vas a llegar a un acuerdo. Discute cuando la otra persona de verdad quiere llegar a un entendimiento, quiere enseñarte algo o que tú le enseñes, quiere que haya un crecimiento entre ambos. Ahí fantástico. Ahora, discutir por enrocarme yo y enrocarte tú. Que es muy fácil, no pierdas. Entrar muchas veces. Tienes que tener como muy interiorizado mensaje. Creo que es una fábula de Esopo, si no me equivoco, hay una fábula de Esopo que habla justo de esto. Y es que hay un león discutiendo con un burro y el burro le dice, la hierba es azul. Y el león, la hierba es verde. La hierba es azul, pero si es que es azul el burro. Y que no, la hierba, vamos a preguntarle al elefante. Y entonces se van el león y el burro a preguntarle al elefante, que es el emperador de la selva. Y entonces le preguntan y el elefante dice, la hierba es azul, el burro se puede marchar. Y el burro se marcha y el león le dice, pero ¿cómo se te ocurre decir que la hierba es azul si está claro que es verde? Y el elefante le contesta al león, claro que la hierba es verde, pero el problema no era el color de la hierba, es que tú estabas discutiendo con un burro. Buenísimo, ¿eh? Esopo, antes de Cristo. Madre mía. Es que esa es la clave. No, totalmente. ¿Para qué vas a perder tu tiempo discutiendo con un burro? ¿Para qué? ¿Tú sabes que la hierba es verde? No pierdas tu tiempo, tu esfuerzo y tu energía. Inviértelo en otra cosa. Lee un libro, ve una película. Habla de una cosa con la que estés de acuerdo con la otra persona para tener un momento agradable. No discutamos por discutir. Anotamos todo. ¿No es verdad? ¿Cómo podemos mejorar nuestra comunicación, sobre todo con personas que piensan muy distinto a nosotras? Siempre hay un punto en común. La persona más contraria a ti tiene algún punto en común y desde ahí puedes construir una relación. Fíjate, voy a ponerte un ejemplo muy exagerado y que me perdonen los partidos políticos. Podemos y Vox. Partidos antagónicos, extremos, uno en un lado, otro en el otro. No se pueden ni ver, o Vox y Sumar, me da igual, cualquiera de los dos. ¿Tienen cosas en común? De entrada tú dirías, no tienen nada que ver. Los dos quieren el bien para España. Los dos. Cada uno a su manera, cada uno con sus políticas, cada uno con su forma de entender y de ver el mundo, pero los dos quieren el bien para España. Igual que lo quiere el PP, igual que lo quiere el PSOE. O sea, la gente al final no se mete en política para destruir un país. Luego a lo mejor lo hace sin querer o con poca idea, digamos, de política, al final lo acaba haciendo, pero la idea inicial cuando la gente se mete en política no es hacer daño, sino querer construir. Entonces, hay un punto en común entre los dos ya, desde el cual se puede construir ciertos acuerdos. Habrán puntos en los que jamás se reconciliarán. ¿Es normal? Eso es la diversidad humana, eso es bueno, si no habría una tabla rasa para todos, pero seguro que hay puntos que nos acercan ambos al mismo objetivo. Oye, acordemos en esos puntos, lleguemos a acuerdos ahí. Esto es igual con la persona con la que tú peor te lleves, habrá puntos en común. Oye, yo me llevo fatal con esta persona, no sé qué. Ah, mira, pero le gusta la ópera como a mí. Pues a lo mejor puedo ir con él a la ópera y hablar de ópera. Y que nuestra relación se base en la ópera porque nos encanta a los dos la ópera. Ya está. No pasa nada. O sea, rescata de las personas aquello con lo que tú estás de acuerdo. Saca ese lado de las personas. ¿Por qué nos encanta centrarnos en lo negativo? Nunca lo voy a entender. Es lo que hablo de la comunicación positiva. ¿Tú quieres hablar con un cliente, posible cliente, que es casi contrario a todo lo que tú propones? Seguro que hay algo con lo que engancha. Seguro que hay algo con lo que está de acuerdo. Construye tu relación con ese cliente a partir de ahí. Y verás cómo ganas un cliente. Y así pasa con absolutamente todo. Busca lo que te une a las personas, no lo que te separa de ellas. Esto me hace pensar, hace unos años, en un cumpleaños, había
un grupo de gente en el que una era muy hippie, otra se iba súper arreglada, otra tenía unas pintas raras, ¿vale? Y me viene mi compañero de piso y me dice: ¿cómo puede ser que se junte esta gente aquí en este cumpleaños? Y a mí me salió del alma pensar, porque cada uno tiene su potencial y cada uno tiene un lado, o sea, que realmente es digno de admirar o de valorar, ¿no? Se quedó pensando y dice: yo nunca he tenido grupos en los que haya gente tan mezclada. O sea, o me voy con estos, porque no, tendemos a ir en manada, ¿no? En plan de soy hippie, soy pija, ¿no? Lo típico de toda la adolescencia, ¿no? Pero si lo valoramos, como tú has dicho, al final cada uno de nosotros siempre tenemos algo que nos puede interesar y nos puede aportar, ¿no? Hacia nosotros mismos. A ver cómo lo explico. Estamos enfocando muchísimo esta sociedad hacia lo que se llama el sesgo de confirmación. Solamente queremos oír aquello que confirma lo que nosotros pensamos y rechazamos de plano aquello que nos contradice. ¿Qué pasa? Que nos acabamos mirando el ombligo. Y nosotros. Y yo tengo la razón. Lo bueno de tener personas que no piensan exactamente como yo, que tienen puntos en contra incluso de algunos valores principales míos, es que tengo otra forma de ver la vida. Es que tengo otra posibilidad de entender que la vida no solamente es A, B o C, es que hay una J, hay una H, hay una I, hay una Z. Hay muchísimo más donde yo puedo crecer. Si yo me centro solamente en las personas que están de acuerdo conmigo y no salgo de esa esfera, al final voy a crearme una burbujita que el día que esa burbuja estalle me voy a dar tal leche que no me voy a levantar del suelo. La clave, como digo, escucha, pregunta, interésate por otros puntos de vista. No discutas, pero sí infórmate. ¿Y cuáles son las claves para, por ejemplo, mantener una conversación enriquecedora con alguien? Preguntas en positivo. Preguntas en positivo. Oye, ¿y esto cómo lo lograste? Oye, ¿y esto por qué has llegado a esta conclusión? Y entonces, ¿cómo generaste las preguntas? Es fundamental. ¿Cómo se hace preguntas en positivo? Y abiertas, ¿no? También. Exacto, a eso iba. No te preocupes, faltaría más. Las preguntas en positivo son con por qué o con cómo. Es así de sencillo. ¿Cómo lograste esto? ¿Cómo cumpliste esto? ¿Cómo llegaste a este punto? ¿Por qué pensaste de esa manera? ¿Por qué actuaste de esta manera? Eso te permite que la otra persona se explaye, te dé mucha información y tú puedas entenderlo. Porque claro, si yo te pregunto, ¿estás de acuerdo con esto, sí o no? Sí. Vale, yo no, se acabó la discusión. Ya está, me voy y tú también. No. Oye, y te puedo preguntar, ¿y por qué exactamente, qué es lo que a ti te genera? Pues esto, aquello. Y eso de ahí, ¿cómo? Quiero decir, ¿tú cómo lo sabes? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Pues mira, yo leí un día y entonces estoy aprendiendo, estoy enriqueciéndome. Ojo, eso no quiere decir que yo varíe mi forma de ser, mis valores los tengo clarísimos. Y es que no confundamos moderación con debilidad. Yo puedo ser un moderado, pero no soy débil. Yo soy una persona con mis valores tremendamente férreos, pero no te los quiero imponer, ni quiero que tú me impongas los tuyos. Esa es la clave entre moderación y debilidad. Debilidad es permitirte que tú me avasalles y que me dé absolutamente igual. No, eso tampoco. Eso es comunicación negativa. El avasallar o que me avasallen y rendirme ante la otra persona o que la otra persona se rinda por completo ante mí, eso es negativo. Lo bueno es tener tus valores sólidos, pero no ir imponiéndolos a los demás. Preguntas abiertas generan conversaciones abiertas y enriquecedoras. ¿Cómo puedo dar una mala noticia? Es decir, por ejemplo, ¿cómo le puedo decir a mi pareja que quiero romper con ella? No es el caso, ¿eh, cariño? Mensaje claro, conciso y empático. Mensaje claro. Tengo que tener muy claro mi objetivo. ¿Qué es lo que yo te quiero comunicar? Quiero dejarte, quiero despedirte, quiero irme de la empresa. Tengo que tener mi objetivo claro. Conciso, no me ando por las ramas. Voy directamente a mi mensaje. Porque si yo empiezo a generar mucha información, genero ruido que a lo mejor se pueden malinterpretar. Y luego finalmente empático. Es muy importante que el mensaje entienda y valore lo que la otra persona tiene que pasar, el duelo, la situación que tiene que pasar la otra persona. Por ejemplo, imagínate que tengo que despedir a alguien de mi empresa. Yo puedo empezar a hacer un mensaje extraño para acabar diciéndole, oye,
que te despido, o voy a decir, voy a serte completamente sincero, la empresa ha decidido prescindir de tus servicios a partir de ahora. Entiendo que es algo que pues no esperabas y entiendo que es algo que quizá te moleste. Aún así, creo que te podemos ayudar con una carta de recomendación, te podemos dar recomendaciones, te podemos poner en contacto con otras empresas del sector y aquí tendrás siempre la puerta abierta para cualquier colaboración futura. Ya está. Mensaje claro, mensaje conciso y empático, dándote algún tipo de solución, algún tipo de ayuda, algún tipo de contacto más allá de lo que, siempre sincero, de lo que pueda venir después. No como, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Con el retrete para comunicar a su... Vale, vamos a abrir ese melón, fantástico. No lo abrimos, sino, pero vamos que mira, he hecho ya toda la posición de cierre. Lo siento, me ha salido del alma. A ver, no pasa nada, quiero decir, la comunicación... Hoy en día... Es que es verdad, ¿no? Bueno, perdona, dicen que los americanos son muy así, te plantan prácticamente la caja en tu mesa, decir, la recoge, que estás despedido, ¿no? Son un poco así. Es así, con mis respetos. Las culturas tienen distintas formas de comunicar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En México, que yo he trabajado y he vivido en México, les cuesta mucho decir la palabra no. A un mexicano el no le suena como muy fricción, no le gusta. Y por lo tanto te va a dar 1000 vueltas para no decirte que no. España somos más de decir que no. Alemania es 100%. ¿Esto se puede? Nein. Vale, me ha quedado claro. Son así, no tienen ese toque de empatía, mientras que, por ejemplo, los países más hispanohablantes sí tenemos un poco más de empatía. Tiene un lado positivo, pero también tiene un lado negativo. Y es que al final me puedo encontrar en el no justo en la puerta. Es así, yo lo he vivido esto en México, quiero decir, a mí no me lo tienen que explicar porque yo esto lo he vivido. Tiene un lado positivo de empatía, de, oye, pues no quiero generar en ti un momento de tensión, pero al final lo que estoy generando es postergar un problema que va a ocurrir, ¿eh? Aún así yo le tengo un cariño enorme a México, me encantó México, me encantó la comida mexicana y me sé ya todas las rancheras. Del tiempo que viví allí ya me sé todas las canciones de México. Pero la clave, como digo, es eso. Tú quieres dar una mala noticia, que tu mensaje sea claro, que tu mensaje sea directo, conciso y sobre todo empático, buscando dar algún tipo de apoyo o solución a lo que va a ocurrir. Hay muchas personas que piensan que la comunicación es manipulación. ¿Es lo mismo persuadir que manipular? ¿Es lo mismo adular que admirar? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es más, la persona que confunda persuadir con manipular está equivocada en el sector de la comunicación completamente. Persuadir, convencer, es algo en positivo. Es algo que se hace porque yo lo que yo te estoy ofreciendo, dando, de lo que yo te quiero convencer, es algo positivo para ti. Yo tengo un producto, yo tengo un servicio, yo tengo una empresa, yo tengo X que quiero exponerte a ti, que quiero convencerte de que compres, adquieras, entres, inviertas, porque creo de verdad que es positivo para ti y por supuesto para mí. Eso es convencer. Ahora bien, yo tengo producto, servicio, empresa y creo que no es del todo bueno para ti, creo que no te va a servir, pero yo voy a utilizar todas mis técnicas y mis artes para colocártelo y lo consigo colocar, te estoy manipulando. Si tú a la chica que llegó al esto de la ropa interior le llegas a decir te queda fantástico, fenomenal, ¿habrías cumplido el objetivo? Sí, le habrías hecho una venta, pero habrías manipulado. ¿Y cuál es la consecuencia de manipular? Que manipulas una vez, porque luego se descubre tu manipulación y nunca más te vuelven a comprar. El otro día tuve una llamada con un cliente que quería conmigo unas sesiones de coaching. Yo no soy coach, yo me dedico a formar en comunicación, me dedico a formar en explotar tu comunicación para conseguir convencer con tus palabras de tus ideas. Eso es lo que yo hago. Y yo se los puse así. Y le dije, yo no puedo darte un servicio de coaching, de apoyo emocional, de apoyo, digamos, de coach, de motivacional, porque yo no soy eso. Ahora bien, si quieres mejorar tu comunicación, acabo comprándome el producto de comunicación. Pero yo se lo dije, de entrada yo no encajo en lo que tú estás buscando porque tú buscas un coach o incluso un psicólogo. Eso es otra cosa y yo no me voy a meter ahí porque no es mi sector. La credibilidad que yo gané dándole eso fue tan grande que me contrató precisamente
para la parte de la comunicación. ¿Y en referente a adular y admirar? Es exactamente Es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Si yo te admiro, lo hago desde un punto de vista que yo creo en lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, Noelia, tienes un podcast maravilloso. O sea, lo tienes todo súper cuidado, tienes todo con las luces. De verdad me ha encantado cuando yo he entrado y te lo he dicho. Porque yo creo en ellos realmente. Ahora, si esto lo tienes destartalado y, oye, fantástico, maravilloso, y no creo en lo que te estoy diciendo, claro, te estoy manipulando. Y en el momento en el que tú descubras que es una manipulación, dirás, todo lo que me dice Juan es mentira. Porque asocio ese elemento negativo a todo lo demás. Es el efecto halo inverso. Ay, cuánto estoy aprendiendo en este podcast hoy, ¿eh? Me estáis exprimiendo, ¿eh? Me está encantando, me está encantando. Hay otro libro que Encantado. también me gusta mucho, que es el de Las 48 leyes del poder, de Robert Greene. Uh-huh. Y que dice también algo muy interesante, que es persiste en tu mentira y lo convertirás en tu verdad. ¿Es lo mismo ser que parecer? ¿Quieres la respuesta sincera o quieres la respuesta bonita pero falsa? Siempre la respuesta sincera. La realidad es que a mí me encantaría decirte que es más importante ser que parecer y que triunfan más las personas que son a las que parecen. La realidad que yo tengo comprobada es que no. La gente que tiende a crecer más es la gente que parece, la gente que aparenta. Ahora bien, esto es un arma de doble filo, porque si tú solo aparentas, cuando tú creces, ¿qué es lo que ocurre? Que si no hay nada detrás que lo sustenta, acabas fallando en tu trabajo, acabas fallando en tu puesto de empleo, acabas fallando en tu relación. Es verdad que has alcanzado el puesto por parecer, pero al no haber algo detrás que lo sustente, eso desaparece. Ahora bien, si tú solamente si tú eres un gran profesional, pero no comunicas como un gran profesional, si no te muestras como un gran profesional, nadie te contrata. Porque la gente va a percibirte como un mal profesional. Entonces la clave es no solo parecerlo, sino también serlo. Esa es la clave. Que ambos se sustenten. Porque de lo contrario, si tú eres un gran profesional, por ejemplo, y no lo pareces, nunca te contratarán. Pero si tú lo pareces y no lo eres, te contratarán, pero solo una vez y nunca más. La clave es el equilibrio entre ambos. Pero para crecer, necesitas parecerlo. ¿Cómo podemos desenmascarar a un mentiroso? ¿Sabes qué es lo peor? Que no se puede. ¿No? No. A un mentiroso de verdad, a un gran mentiroso, en cuanto a comunicación no verbal, por ejemplo, es imposible desenmascararlo al 100%. Y esto lo han explicado tanto el de Ciencias del Comportamiento, Juan Manuel, como Jordi Reche, como Soy Criminólogo, todos ellos, he hablado con ellos, o en distintos podcasts lo han dicho, no puedes desenmascarar al 100% siempre a un mentiroso. Es imposible, porque hay mentirosos muy, muy buenos. A un mentiroso se le desenmascara porque no hay coherencia entre lo que dice y entre su forma de actuar. Ahí se desenmascara un mentiroso. En la falta de coherencia. Si yo prometo ser de una determinada manera y luego no corresponde esa manera con lo que te estaba explicando previamente, enseñando previamente, ahí hay una mentira. Esa es la clave. Buscar la coherencia en las personas. Si falta coherencia, hay mentira. Yo conozco un caso de una persona que es tal cual, te lo juro, mentiras patológicas. Uh-huh. Y es cierto esto, no todo el mundo le pilla. Claro, necesitas tiempo para ver la coherencia. Conozco bien a esa persona, es como, ostras, ¿sabes? Que digo, jolín, si es que es demasiado, o sea, creo que es una patología. Sí, seguramente. Y no se le pilla, tienes razón que, bueno, o a lo mejor algunas personas sí, otras no, y no, al 100% efectivamente no. Vamos a entrar un poco en el ámbito laboral. ¿Cómo puedo pedirle un aumento a mi jefe? Eso que da tanto miedo. Bien. No hay técnicas infalibles. Eso hay que dejarlo. El que venda técnicas infalibles de comunicación no existen. Las técnicas dependen mucho del contexto de la situación, pero hay varios elementos que te pueden ayudar. Cuando tú pides un aumento a tu jefe, es bueno que ese aumento venga más por lo que voy a conseguir a partir de ahora y no que sea una recompensa por lo que ya he hecho. ¿Por qué? Porque lo que ya he hecho ya está hecho. Eso ya ha pasado. Entonces, jefe, mira todo lo que he trabajado.
Por supuesto, era tu obligación. Ahora se acabó. Jefe, me gustaría tener un aumento. He estado valorando las nuevas responsabilidades que voy a asumir. He estado valorando el trabajo que voy a asumir a partir de ahora. Son más responsabilidades y me gustaría tener un aumento de sueldo adaptado a esas nuevas responsabilidades. Más opciones a que te lo dé, así lo digo por todo lo que he hecho. Ahora bien, y esto es importante, la mayoría de veces te van a decir que no. Suele pasar. Y si no, que alguien me lo discuta. Pero suele pasar que te dicen que no. La clave es, cuando te dicen que no a un aumento de sueldo, pide feedback. O sea, de acuerdo, lo entiendo perfectamente, no es el momento de la empresa o no son las responsabilidades. ¿Qué debería ocurrir, qué deberíamos hacer para conseguir ese aumento de sueldo? Me estoy centrando en la solución y no en el problema. Me estoy centrando en, vale, ¿qué tengo que conseguir para que haya ese aumento de sueldo? Fantástico, te mando un correo con lo que hemos acordado. Y empiezo a cumplir esos ítems para recibir el aumento de sueldo. Claro, centrémonos en las soluciones, no en el problema. Lo llevo diciendo todo el podcast. Sí, tienes toda la razón. Y por ejemplo, si es un trabajo de A, B y C, que no asumes nuevas responsabilidades, que a lo mejor es un trabajo que llevas ahí 25 años y no te han subido nunca el sueldo, y lo quieres pedir porque crees que te lo mereces, ¿cómo se hace, por ejemplo? Porque ahí esos son casos... Hay casos muy concretos, hay que estudiarlos. Por supuesto, como te digo, el contexto manda, la situación manda, pero también te digo una cosa. Si es solamente hacer A, B y C, pues búscate la siguiente letra. Busca hacer la siguiente letra. Claro, es que una cosa es que te vayan subiendo el sueldo pues en base al IPC, en base a lo que corresponda. Eso es legal y es lo que corresponde. Muy bien. Ahora bien, si yo llevo toda la vida picando una piedra, no me estoy metiendo con los mineros, estoy diciendo hacer un ejercicio solamente. Oye, busca hacer dos. Busca hacer otra cosa. Busca cómo ser más productivo. Busca cómo apoyar a la empresa. Si tú haces más producción, es más sencillo que a ti te den más salario. El salario va unido al final a la producción de una empresa. Si yo produzco más, te puedo dar más. Si yo produzco lo mismo y me pides más, estoy renunciando yo a esa subida, a ese beneficio para dártelo a ti. Entonces, genérame algo diferente para que yo te lo pueda dar. Entonces, me puedo encargar de algo. Por ejemplo, un oficinista. Un oficinista vivimos en Benidorm, de un hotel. Sus 8 horas en recepción y ya está. Y, oye, ¿cómo me suben a mí el sueldo? Oye, pues porque a lo mejor dentro de esas 8 horas me puedo pasar 1 o 2 horas, cuando tengo libre, que no hay ningún cliente, buscando cuáles son las mejores ofertas de hoteles similares para tener un precio nuestro ajustado. ¿Qué te parece si me dedico a hacer eso y luego revisamos el tema del salario mío? Ah, es que a lo mejor he conseguido aumentar tu producción gracias a eso. Claro. Y por lo tanto, oye, me conviene tener a alguien así. Has encontrado ya una vía nueva. Muy sencillo, ChatGPT. Pregúntale a ChatGPT cómo puedo tener nuevas formas de generar producción en mi puesto de empleo. Le describes tu puesto de empleo y ChatGPT te dirá esta y esta. Ya sé cuál elegir. Si las nuevas tecnologías están para eso, es para usarlas. La gente está empezando a odiar ChatGPT y yo lo amo. Vamos, a mí me sale la vida constantemente. Creo que, vamos, ha sido lo mejor que ha salido últimamente. Bueno, últimamente, que ya lleva tiempo. Sí. Juan, antes hemos hablado un poco de este tema, lo de ser valiente, etcétera, etcétera, pero yo quería preguntarte si hay alguna técnica sencilla que podamos aplicar para perder ese miedo a hablar en público. Lo primero es que el miedo a hablar en público no se pierde, se controla. Eso es muy importante definirlo, porque los nervios no se pierden. Yo estoy nervioso ahora, pero yo utilizo los nervios para estar atento, para no estar dormido, para estar en mi cerebro buscando información rápida, para no estar aplatanado. Entonces, el miedo es positivo si yo lo domino. ¿Cómo puedo dominar el miedo escénico? Aparte de salir una y otra vez para ampliar mi zona de confort. Hay una técnica buenísima, que por cierto la desarrollo en el libro, en el primer capítulo del libro es miedo escénico puro. Beber agua. Beber agua está demostrado que cuando yo bebo agua, los niveles de adrenalina y cortisol se reducen. ¿Por qué? Por lo que yo llamo la técnica de la gacela. La técnica de la gacela es lo siguiente. ¿Tú te imaginas en la sabana africana una gacela corriendo perseguida por un león y que el león y que la gacela se pare a beber agua? Es absurdo. Hay un peligro mayor persiguiéndole. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo bebo agua,
le mando un mensaje a mi cerebro y le digo, fíjate que aquí no hay ningún peligro, que me puedo parar a beber agua. Y los niveles de adrenalina y el cortisol se reducen. La técnica de la gacela. Aparte hemos hablado de la sonrisa, por supuesto podemos hablar de la respiración y una técnica más. Las posiciones de poder. Lo que Amy Cuddy, que es una investigadora científica, habla de power pose, en inglés para cobrar más, recordamos. Power pose es tener posiciones abiertas, posiciones amplias, posiciones grandes, posiciones de ocupar espacio. ¿Por qué? Porque le mando un mensaje a mi cerebro y le digo, fíjate que puedo ocupar posiciones de espacio. ¿Por qué? Porque no hay ningún peligro a mi alrededor. Porque yo cuando hay un peligro, ¿qué es lo que hago? Protegerme, empequeñecerme, hacerme pequeño. Entonces, esto le manda un mensaje a mi cerebro de efectivamente aquí hay un peligro y genero más que adrenalina y cortisol para prepararte para huir o enfrentarte a ese peligro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El sistema opuesto. Si yo me abro, si yo me expando, genero en mi cerebro una calma y una tranquilidad. Entonces, evitemos posiciones de cierre amplias. ¿Cómo podemos decir no sin sentirnos culpables y sin generar conflicto? La clave de los conflictos es centrarse en el problema. Lo hemos hablado antes ya previamente. Si yo me centro en el problema, esto no se puede. ¿Por qué no? Pues porque no, pues porque sí, pues porque yo quiero y tú... ya está, se terminó la conversación y empezamos a discutir lo que hay que evitar. ¿Qué es lo que se puede hacer? Esto ahora mismo no es lo óptimo. Esto ahora mismo no me encaja. Pero ¿qué te parece si... negociar. Reconduzco, recambio, vuelvo a otro lugar? La única manera en la que se puede imponer algo es la autoridad o nuestros padres, cuando somos pequeños, además. Luego ya cuando crecemos ni ahí. Pero las únicas personas que nos pueden imponer algo es la autoridad. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Punto. Ya está. Y nuestros padres cuando somos pequeños. ¿Por qué? Porque soy tu padre y yo mando. Y es verdad, es una autoridad y decide el padre sobre nosotros porque nos está educando. A partir de ahí, todo lo demás es muy difícil que alguien nos imponga un no. Entonces, igual que es muy difícil que nos lo impongan, nosotros no lo podemos imponer. Reconduzcamos. Vayamos hacia posibles soluciones y situaciones beneficiosas para ambos. La negociación es clave. Hay mucho alboroto alrededor de Donald Trump y Elon Musk. No me he enterado, no me suena. Me encanta sacar de este tema, aunque no vamos a entrar en ideologías políticas, ¿vale? Pero sí que te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que son grandes maestros de la comunicación? ¿Consiguen sus objetivos? Sí. Ahí tienes la respuesta. Esa es la clave. Es que no hay comunicación buena o mala. Hay comunicación efectiva y comunicación que no es efectiva. Hay comunicación que es sincera y comunicación que manipula. Ahí es donde podemos evaluar. ¿Es la comunicación de Trump efectiva? Sí. ¿Manipula? Lo dejo a expensas de la gente que lo está viendo. Hombre, hoy que estamos grabando el podcast ha pasado una cosa que yo me estaba riendo mientras venía en el coche con Donald Trump. Y es que el mismo Donald Trump que en la misma semana ha llamado dictador a Zelensky, estaba pensando ahora mismo. Dictador a Zelensky, hoy le han preguntado, porque va a llegar a un acuerdo con él por el tema de las tierras raras de Ucrania, parece que hoy viernes, que estamos justo grabando el podcast, parece que hoy se va a firmar, ya veremos, pero parece que hoy se va a firmar, y le preguntan sobre eso y dice, ¿yo he dicho eso? No me suena. Y se queda tan pancho y digo, ¡ole, chaval! O sea, yo sinceramente digo, ¡ole! O sea, tú eres capaz de decir eso y encima seguir intacto políticamente. Es para quitarme el sombrero. Yo lo he pensado. O sea, comunicativamente hablando, eres un animal. Eres un auténtico animal. Yo lo he pensado esta mañana, lo he dicho a Jandro y digo, es que es brutal. O sea, ¿cómo contesta y se queda tan ancho? O sea, también es verdad que es tácticas. Su imagen. Depende mucho, es que esto ya es meternos un poco en comunicación política avanzada, ¿de acuerdo? Pero la clave es la coherencia. Él sigue siendo coherente con su forma de ser. Que esa es la clave. Trump es coherente con su forma de ser. Por ejemplo, Trudeau, presidente actualmente de Canadá, no podría hacer eso. ¿Por qué? Porque Trudeau tiene otro tipo de imagen. Es más, Trudeau tuvo que salir a disculparse hace unos años porque en la universidad se disfrazó, si no recuerdo mal, de árabe o aladín o algo así. Y por lo tanto, tenía que pedir disculpas porque la imagen que le había proyectado era justo contrario a eso. Trump le puede sacar disfrazado de lo que sea y claro, es coherente con su imagen. Ahora bien, ¿dónde sería Trump incoherente? Si, por ejemplo, no fuera un buen negociante.
si se arruinara en sus empresas, si no pusiera a América primero, a Estados Unidos primero, por encima de todas las cosas. Ahí habría una incoherencia y ahí se lo comerían sus propios votantes. Que es muy importante entender, sobre todo en general, pero especialmente en comunicación política, que tú no quieres convencer a todo el mundo. Tú quieres convencer a la mayoría. Y esa es la clave. Querer convencer a las personas a las que tú puedes llegar a convencer. Establecer muy bien cuál es tu objetivo y establecer un mensaje que encaje con la mayoría de ese objetivo. ¿Y qué consigue Elon Musk con el retrete? Cuando llega allí para despedir a la gente. Reforzar su imagen. Elon Musk refuerza su realmente imagen. Para generar un poquito como de miedo, de autoridad. Exacto. Pero... Ese tipo de autoridad. Exactamente. Exacto, ese tipo de autoridad. ¿Es malo o es bueno? Es efectivo. Es efectivo y genera una imagen. Esto yo sé que a mucha gente le puede chocar y... No, es que la gente tiene que comunicar así. No, lo hemos hablado al principio. Hay distintos estilos de comunicación. Tú podrás estar de acuerdo con un estilo u otro. Eso es completamente normal. Ahora bien, los estilos comunicativos tienen formas de ser y formas de comunicar diferente. El estilo de, por ejemplo, Milei, Trump, Orbán, Meloni, Bolsonaro son un tipo de comunicación completamente diferente al que podría ser Obama, Macron, si nos ponemos Pedro Sánchez o, no sé, Kamala Harris. Son estilos comunicativos diferentes. Es más, ahora mismo ha habido un gesto muy gracioso entre Macron y Trump en la Casa Blanca, lo he subido a Instagram justamente estos días, en el cual Trump está hablando y Macron, para interrumpirle, le toca, le genera un poco de contacto físico, como, bueno, a ver, no es exactamente así, porque son estilos diferentes. Trump no te tocaría para interrumpirte, Trump entraría y te diría, that's not true. We are going to change everything. That's not true. Y te lo, ¿sabes? Como comunica él, con las manos siempre hacia adelante, abiertas. Eso es una estrategia de comunicación que él tiene. Son estilos comunicativos. ¿Son válidos? Sí, son efectivos, sí. Pero la clave, como digo, es entender tu estilo, reforzar tu imagen y ser coherente. Fíjate los escándalos que están pasando ahora en la extrema izquierda, con Podemos y con Sumar, precisamente ¿por qué? Por una gran incoherencia entre lo que se defendía y lo que está ocurriendo. Y están teniendo una crisis tremenda con eso. Precisamente por esa incoherencia. Y de nuevo, antes de que alguien ya está escribiendo el comentario, no estoy entrando en política, en ningún momento, en un análisis comunicativo puro. Eso es todo. Hay un señor muy malo en Alemania en la Segunda Guerra Mundial con un bigotito, creo que ya sabes quién es, sí, que tenía un estilo comunicativo muy propio, muy su forma de ser. Y encajó en ese contexto político del momento, en ese contexto social, con una Alemania completamente decaída, completamente arrasada después de la Primera Guerra Mundial, con la bota en la cabeza por parte de las potencias dominantes. Ya lo denunció esto el presidente de Estados Unidos en esa época, que se habían pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese contexto triunfa esa comunicación. ¿Obama triunfaría hoy? No. Porque el contexto político, el kairos político, nos acordamos de esa palabra griega, el contexto político cambia. Tú tienes que saber cómo tu estilo se tiene que adaptar al contexto político. Pues te voy a hacer la última pregunta, si te parece a ti bien. Encantadísimo. Antes de terminar este podcast, es una pregunta un poco, no sé, a ver qué te parece. ¿Qué personaje histórico, ¿vale?, te gusta como comunicador, ¿vale? ¿Quién en la actualidad? ¿Por qué? ¿Y qué podemos aprender de ellos? A una no te la voy a responder. No me voy a creer en la superioridad de poder decir quién es el mejor orador de la historia. Yo no puedo decir eso. No, porque... el de que más te guste, ¿no? Ya, pero es que hay un problema y es que no tenemos registros. Por ejemplo, hay gente hoy en día, Fer Miralles, un compañero del sector, que habla de que Jesucristo ha sido el mejor orador de la historia por todo lo que ha conseguido después. Su razonamiento es muy bueno. Jesucristo, por todo lo que consiguió después, la mayor religión del mundo y de la historia, se consiguió gracias a que un hombre usó la palabra. Si nos basamos en eso, tendría que ser Jesucristo o, en su defecto, Mahoma. También podríamos hablar de Mahoma en ese caso. Si nos vamos a los escritos clásicos antiguos,
sin duda es Demóstenes, el mejor orador de la historia, porque lo dijo Cicerón, lo dijo Isócrates, lo dijeron todos, que era Demóstenes el mejor orador de la historia. Podría ser Napoleón, una persona que sin venir de grandes lugares, sin ser hijo de ningún emperador ni nada, logró coronarse emperador de Francia y poner a toda Europa en jaque a través de su arma militar, pero conseguida lógicamente gracias a su comunicación. Quiero decir, yo no me atrevo a decir cuál es el mejor, ni cuál estaría... Podríamos hacer un ranking, pero más allá de eso no. Lo que sí te puedo decir es quién es el mejor orador actualmente. El mejor orador actualmente es el que se atreve a hablar. Es así de sencillo. Y no es por quedar bien, es que es verdad, la persona que se atreve a superar su miedo escénico, la persona que se pone por primera vez ante una audiencia, la persona que yo he visto en mis clases llorar por ponerse delante de un público pequeño y finalmente dar una charla de 1 hora o de 2 horas delante de un público grande, ese para mí es el mejor orador de la historia. No pensemos que para ser el mejor orador actualmente tienes que tener la retórica de Obama, las formas de Trump o la fuerza de Ayuso. No, tienes que atreverte. Esa es para mí la clave. ¿Tú quieres ser el mejor orador actual? Ponte a hablar. Muy buena respuesta, Juan. Muy guay. Me ha gustado muchísimo este podcast. Te agradezco enormemente que hayas venido. Ha sido un auténtico placer. Y, por cierto, te he traído... Eso te iba a decir. El libro que te quiero regalar, por supuesto, para ti. Gracias. Ha salido hace muy poco. Influye y convence. Ha salido hace muy poco y resume y amplía mucho de lo que hemos dicho en este podcast. Desde capítulo 1, que tiene miedo escénico, comunicación no verbal, uso de la voz, que no hemos tocado mucho, pero en el libro lo toco mucho, y lleno de ejercicios. Es un libro lleno de ejercicios, así que es un regalo que os he traído pues a vosotros. Para mí es un regalazo. Oye, cuéntanos también, antes de terminar, qué proyectos tienes o en qué estás ahora, por si la gente quiere conocerte. Vamos a dejar en la descripción, ¿vale?, del vídeo tu página, ¿vale?, tu perfil de Instagram, lo que tú necesites, que quieras para que puedan indagar más sobre lo que haces. Cuéntanos. Pues mi proyecto más próximo es no morirme por exceso de trabajo. Porque no paro, de verdad. O sea, entre charlas, formaciones, conferencias. En mi perfil de Instagram lo pueden ver todo. En mi página web, juanbizote.com. Ahí tienen acceso a todos los servicios que yo doy. Voy a dar cursos presenciales, charlas online, 1 a 1 doy también formaciones. Lo que a la gente le interese. Pero para mí lo más importante, si de este podcast has sacado algún elemento que de verdad valga la pena y que tú puedas aplicar al día de mañana, para mí ya ha valido la pena venir. Qué guay. Jo, qué bien. Un placer, de verdad. Igualmente, pero no te vas a librar de las preguntas personales. Ah, cuando quieras, aquí encantado. Vamos a ya nos dejar relajamos. Lo dejo aquí, luego lo volvemos a poner. Coméntame. ¿Cuál es tu momento Zen Vibes? Mi momento Zen Vibes, pues seguramente sea en mi casa viendo una película. Me encanta eso. Me encanta cuando ya has terminado el día, un día productivo, has dado charlas, has ido al trabajo, he hecho todo lo que tenía que hacer y me pongo una película por la noche. Además tengo un pequeño proyector, pequeñito pero en casa, y me pongo en modo home cinema. Ese momento para mí es un Zen Vibes total. Ay. Me encanta el cine. Yo le añado una mantita y una pizza. Totalmente, totalmente. Es un planazo, ¿eh? Planazo. Somos ya mayores, ¿eh? Entonces pues de fiesta. No, ahí en casa. No. Ahora ya todos decimos, sí. llegadas a una cierta edad, todos decimos este tipo de planes, ¿eh? También te lo digo. Mi Zen Vibes es dormir. Cuéntame qué sueño te queda por cumplir. Pues ya he escrito un libro, así que y era un sueño que tenía desde pequeño. Soy una persona muy familiar. Me gustaría encontrar una mujer que encaje con lo que yo busco y formar mi familia. Ese es un sueño que, además no lo he dicho nunca, es un sueño que yo tengo. Me gustaría tener hijos, sin duda. ¡Qué guay! Nada, lo conseguirás y luego plantar el árbol, ¿eh? Efectivamente. Fui Boy Scout de pequeño, o sea que algún árbol tengo plantado. Ese ya lo doy por cumplido. Pues ya, por haber sido Boy Scout seguro que planté alguno. Todo en la familia. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Prepárate para lo que viene. Oh. Le diría eso, le diría, has pasado una época dura, prepárate para lo que viene porque vas a conseguirlo. ¿Sí? Le diría eso. Qué sentimentales nos ponemos todos, cuando vamos a los 18.
La verdad es que es un preguntón. Sí, además es difícil, ¿no? Ponerse en ese momento y en ese contexto en el que estás ahí con esas dudas, con esos cambios. Yo estaba perdido en muchos aspectos de mi vida y ver todo lo que he llegado a conseguir ahora y todo lo que estoy consiguiendo y sobre todo trabajando, porque esto es una carrera constante. Esto es constancia y esfuerzo y no solamente suerte. La suerte influye, pero requiere constancia y esfuerzo. Hay un libro muy bueno de Alex Rovira, que es el de La buena suerte, que habla precisamente de esto, ¿no? Las cosas se consiguen a base de constancia, de mucha proyección, ¿no? Que tú te has puesto mucho foco y todo lo que tienes ahora, pues es que lo has ido haciendo trabajar. tú. Es que es trabajar. Para mí el éxito en la vida se consigue con 3 cosas. Esfuerzo, constancia, porque el esfuerzo puntual no sirve de nada, y suerte. Ahora bien, como decía, creo que era Picasso, la suerte te tiene que pillar trabajando. Muy bien. Así es. Es así. La suerte te tiene que encontrar trabajando. La suerte está, pero la suerte está trabajando y en el momento. ¿Por qué yo estoy aquí hoy? ¿Es por suerte? Hombre, suerte que me contestaste, suerte que... Pero ¿quién mandó un mensaje? ¿Quién luego le contestó? Claro. Aquí hay un trabajo y un esfuerzo. ¿Hay suerte? Por supuesto, no lo voy a negar. Pero aprovechas la suerte si tienes constancia y esfuerzo. Un viaje imprescindible. Japón. Directo. Qué ganas. Me encantaría ir a Japón, sobre todo yo hice de pequeño artes marciales. Sí. Soy una persona profundamente imbuida en esto del bushido y de las técnicas del karate. Hice karate durante 14 años. El do, ese camino que marcan los japoneses, especialmente el karate, o el karate es karate-do. Me encantaría visitar el Japón clásico, el Japón tradicional. Qué guay. Es un viaje también que tenemos ahí pendiente. Muy guay. ¿Un hobby? El mar. Todo lo que tenga que ver con el agua salada. Buceo, windsurf, paddle surf, menos estar en la playa tranquilito, no sé estar, o sea, lo siento. Cuando he tenido alguna novia siempre he sido como, ¿te puedes estar quieto? No, vamos a jugar a las palas. Pero me encanta lo que es el mar. Yo tengo sal en las venas. Pues habrá que ir contigo a la playa, ¿eh? Tengo un niño de 4 años que seguro que lo goza contigo. Vamos, no sé si me cansaré la mía o yo a él. Además vivimos en el mismo sitio, así que te voy a pillar por banda algún día. Encantadísimo. Cuéntanos un libro, bueno, aparte del tuyo, que vuelvo a recordarlo, porque creo que es guay, influye y convence. Dinos un libro que nos recomiendas. Pues fíjate, al final del libro Influye y convence, yo creo que este libro quiero que sea la puerta para más conocimiento. No quiero que leas este libro y pares. Quiero que sea más. Y te recomiendo muchos libros de comunicación dentro de eso. O sea que si quieres libros de comunicación, en el último capítulo te los recomiendo. Pero quiero cambiar. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Lo he leído, es Me muy encanta. Creo que es una forma de enseñarte precisamente eso del ser y del parecer. Cómo esa comunicación tiene mucho que ver con lo que la gente percibe de ti, que al final percepción es igual a realidad. Eso es alucinante en ese libro, del retrato de Dorian Gray. Y a mí es seguramente mi libro favorito. Qué guay, es muy chulo. Yo también me lo he leído y es brutal. Juan, ha sido increíble, me ha encantado. Gracias por venir. Gracias que me escribieses ese día. A seguir escribiendo mensajes, ya lo sabéis. Es que el éxito está al borde de un mensaje. Valentía para enviarlo. Hablé con tu madre y le dije, Marta, ¿cómo no me has dicho que tienes este Toda la hijo? familia está diciendo, pero es que es verdad, si os conocíamos y nunca os hemos puesto en común. Un besito desde aquí, Marta. Y nada, y a vosotros y a vosotras también, gracias por llegar hasta el final del podcast. Nos vemos en los siguientes. ¡Chao!